No vengo de una familia de alta alcurnia, ni mucho menos. Mi padre es electricista, toda la vida trabajando, y mi madre ama de casa. Estoy hablando de eso, una familia súper normal, clase media española de toda la vida, como puede ser cualquiera que nos esté escuchando. Me viene la gente y me dice, ya ahorro 500 euros al mes. 500 por 12 son 6.000 euros al año. ¿Cuántos años llevas trabajando? Bueno, 20. Serían 120.000 euros, ¿no? ¿Dónde están? Muchas veces nos autoengañamos, nos saboteamos, creemos que tenemos una mentalidad de ahorro y lo que nos gusta de verdad es gastar. ¿O has oído hablar de lo del 50-30-20? Que te sonará. Digo, pues es una puta mierda, no sirve para nada. Richard Gracia es inversor, empresario y coautor del bestseller El Método Rico, con más de 15 años de experiencia invirtiendo y emprendiendo y habiendo alcanzado la libertad financiera tras crear y escalar múltiples empresas. En este episodio explica su método para construir riqueza desde cero, habla de mentalidad, ingresos y creación de activos y por qué cualquiera puede alcanzar la libertad financiera si entiende cómo funciona realmente el dinero. En la mayoría de los casos, la deuda, sobre todo deuda barata, puede ser deuda buena si la utilizas para invertir. Financieramente hablando, es una estupidez hacer eso, porque tú al final estás ahorrándote un 3 y dejando de ganar un 7, un 8. No tiene sentido. Yo te diría que si tú llegas a tener 100.000 euros en activos financieros, y no es por un pelotazo rápido que te has pegado con un golpe de suerte, sino que lo has hecho de manera más o menos trabajada a lo largo de lo que sea, 6, 7, 8, 5, 3 años, oye, ahorrando, ganando, invirtiendo, gestionando el dinero, reinvirtiendo con cabeza y tal, acabarás siendo millonario. Para llegar a esos primeros 100.000 tienes que aprender a ahorrar, tienes que aprender a invertir, tienes que aprender a gestionar el dinero, a no vender en pánico, a no tocarlo. Si llegas a esos 100.000 te conviertes en la persona y adquieres los conocimientos, las habilidades, las experiencias y tal para poder llegar fácilmente al millón. Richard, ¿qué tal? Hola, muy buenas, encantado de estar aquí. Para quien no te conozca, ¿quién eres y a qué te dedicas actualmente? Bueno, pues soy Richard Gracia, que a lo mejor me conocen sobre todo por mi faceta más de redes y de divulgación y tal, que es lo que estoy haciendo últimamente y por lo que me suele conocer la gente. Yo he hecho un poco de todo, he estado en el mundo corporate y actualmente tengo varias empresas, pero como te cuento, la más conocida y la más mediática es la Academia del Método Rico, que lleva el nombre del libro y por lo que me conoce ahora la inmensa mayoría de la gente. Con todo lo que estábamos hablando fuera de cámara, a lo que te has dedicado, es decir, todo ese movimiento que has tenido en diversos países, ¿por qué al final consideras o piensas o te dedicas al tema de la finanza? Bueno, al final son temas que yo, de hecho, cuando era más joven, leí no sé si fue en un artículo, en un libro, que a lo largo de tu vida la persona no tiene X trabajos, sino que tiene X carreras profesionales, que eres diferentes profesiones, ¿no? Y al principio cuando era joven decía yo, qué raro esto, de diferentes carreras. Y luego me he dado cuenta de que sí, de que he hecho muchísimas cosas. O sea, he trabajado por cuenta ajena, estudié ingeniería, he sido directivo, he trabajado en marketing, en operaciones, he sido colaborador en un programa de radio. Joder. Ahora soy influencer, empresario, inversor. Entonces, sí, obviamente la vida da muchas vueltas, ¿no? Aparte, yo he vivido bastante rápido, me gusta estar muy activo, probar cosas, descubrir cosas nuevas. Y la inversión es una cosa que me llamó desde joven. Yo desde que empecé a trabajar, desde los 20 o así, empecé a invertir. Sí. Primero de una manera pues más amateur, aunque es verdad que me he formado en varias cosas. He hecho temas de bolsa, tanto análisis técnico como más fundamental. He hecho también temas de inmobiliario y bueno, me he ido formando durante el tiempo y en paralelo pues he ido haciendo inversiones y aprendiendo, ¿no? Poco a poco llegó un momento en el que estaba en un punto en el que tenía que pensar qué hacer con mi vida y me decidí salir, digamos, de la empresa en la que estaba para dedicarme de lleno a la inversión inmobiliaria y profesionalizarme en ese sector. Y ahí fue cuando, digamos, me volví inversor profesional por primera vez, ¿no? Porque me dedicaba a ello, tenía una empresa que luego al final acabaron siendo dos, con varios socios y tal. Y bueno, pues lo que te digo, una cosa te lleva a la otra y como una cosa que me llamaba la atención y soy una persona muy curiosa, pues al final acabé convirtiendo ese hobby, ¿no? en mi profesión. He estado entrando en tu página web hace poco y sobre todo el título que más me llama la atención es el de libertad financiera, ¿no? Es decir, ayudas a personas a alcanzar esa libertad financiera. ¿Tú piensas realmente que es alcanzable o es un famoso mito que ahora mismo está pululando mucho por redes sociales? Yo creo que todo el mundo puede alcanzar la libertad financiera, pero siempre dependiendo de un par de cosas, ¿no? Por un lado es cómo definamos libertad financiera. Quiero decir, hay mucha gente hoy en día en España, por desgracia de hecho, que vive a lo mejor con menos de 2.000 euros al mes. Llegar a construir una libertad financiera de 2.000 euros al mes es posible.
que me dices, es que, mira, a día de hoy gano 2.000 euros al mes, pero me gustaría construir una libertad financiera y vivir como Cristiano Ronaldo. Pues hombre, hay niveles, ¿vale? Entonces, definamos qué es libertad financiera, pero si hablamos de una libertad financiera normal, lo que podría ser para la mayoría de la gente, lo que te estoy poniendo de ejemplo, pues unos 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes, eso es perfectamente alcanzable y ya te digo, nosotros hemos ayudado a la gente a hacerlo, yo mismo lo he hecho y se puede hacer. Lo que necesitas es pues tener unos objetivos realistas, unos plazos razonables y tener en cuenta tu punto de partida. No es lo mismo empezar con, yo sé, 100.000 o 200.000 euros bajo el brazo que empezar de la nada y con un salario de 1.500, 1.800 euros al mes. Pues no vas a ir igual de rápido. Hay una frase que has dicho, es que yo lo conseguí, ¿vale? Y esto me parece muy interesante para el que nos esté escuchando, pues sepa que esto realmente es posible. Pero más de uno se estará preguntando, diciendo, bueno, seguramente que viene de una familia de alta alcurnia o viene de vía parte de un gran patrimonio. Es decir, en tu caso en concreto, ¿cómo fue? Bueno, en mi caso en concreto ha sido a base de muchos altibajos. Yo he emprendido varias veces, he trabajado por cuenta ajena, me ha ido bien, me ha ido mal, he invertido mucho, me he equivocado, pero a base de tanto emprender como invertir, pues he acabado construyendo un patrimonio que a mí me permitiría vivir, digamos, sin trabajar, con un ritmo de vida bien, bastante bueno, bastante aceptable, ¿no? Y yo, como dices, no vengo de una familia de alta alcurnia, ni mucho menos. Mi padre es electricista, un tío súper normal, toda la vida trabajando, se jubiló con, no me acuerdo ahora, pero 66, lo que le tocara, ¿no? Lo que sea. Y mi madre ama de casa y se jubiló pues a los 45 o algo así para cuidar un poco de nosotros y tal. Estoy hablando de eso, una familia súper normal, clase media española de toda la vida, como puede ser cualquiera que nos esté escuchando. Lo que pasa es que pues tienes que hacer cosas, ¿no? Hacer cosas a veces diferentes. Yo te digo, yo llevo muchos años emprendiendo, me he apretado a veces el cinturón para poder emprender más, perdona, para poder invertir más. Y bueno, y al final pues lo puedes conseguir, pero necesitas, pues eso, hacer las cosas de una manera concreta, tener un plan, una estrategia y al final es construir activos o crear activos o comprar activos. Es que no tiene mucho más. ¿Qué le podemos decir a esta persona, ¿no?, que tiene ese salario estándar en España de 1.500, 2.000, 2.200, una cosa así, que realmente tenga ese objetivo, ¿no?, de alcanzar la libertad financiera? Pero ¿cómo le podríamos decir cuál es el punto de partida o cómo arrancar para realmente conseguir esa tan ansiada libertad Claro. financiera? A ver, nosotros aquí trabajamos con, digamos, dos palancas, ¿vale? Por un lado, nosotros lo que trabajamos siempre es, bueno, te podría decir dos más una. Es la parte de aumentar lo que nosotros llamamos la CAM, la capacidad de ahorro mensual, que es, oye, para poder invertir y para poder comprar activos, ¿no? Pues luego otra cosa sería construirlos, que sería otro camino, luego vamos a eso si quieres. Pero Vale. para poder invertir y comprar activos, adquirir activos, comprar acciones, comprar inmuebles, oro, lo que tú quieras, ¿vale? Necesitas primero ahorrar ese dinero. Si te lo gastas, pues ya no tal. Entonces, el primer paso es maximizar esa CAM, esa capacidad de ahorro mensual. ¿Cuánto puedes ahorrar? ¿Cuánto puedes invertir cada mes? Esto se puede hacer de dos maneras, ¿no? O aumentas ingresos o reduces gastos. En redes sociales lo de reducir gastos esta vez es muy denostado, porque parece que es mentalidad de pobre y tal. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es la manera más fácil, inmediata, sencilla para la mayoría de la gente. Yo con la gente que trabajo, casi todo el mundo acaba ahorrando varios miles de euros más al año sin sacrificar estilo de vida, ¿vale? Y todos me vienen diciendo que no pueden, ¿eh? Te lo aseguro, para empezar. Todos me vienen diciendo, yo en realidad lo tengo ya súper controlado, no puedo ahorrar ni un euro más. Sí, bueno, ya lo vemos. Y te aseguro que se puede. Pero bueno, ¿eso es por qué? Porque es inmediato, porque es sencillo, porque es fácil, porque es tal. Luego está la parte de aumentar ingresos, que eso es verdad y se lo compro a la gente que lo dice, que eso es ilimitado y es cierto, ¿vale? Yo ahora, por ejemplo, estoy facturando varios cientos de euros de miles al mes. Bueno, ya, pero hay que hacerlo, hay que llegar ahí, claro. ¿Sabes? Es como, ¿lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer y yo vengo de la nada, como he dicho, y tengo muchos amigos que han empezado de cero y también lo han conseguido. Me da igual si son 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 euros al mes o lo que sea, se puede. Pero bueno, hay que llegar a eso y no es tan fácil ni es tan obvio, ¿no? Sin embargo, la parte del ahorro es súper inmediata y súper directa. Entonces, maximizar la CAM, como te estaba diciendo, es una de esas patas que nosotros trabajamos. Y luego la otra es invertir en activos, tener una estrategia de inversión para adquirir activos. Esto hay que ver, depende de la situación de la persona, depende incluso de las preferencias, de los conocimientos, de la situación geográfica. Hay sitios donde a lo mejor invertir en inmobiliario es muy difícil o muy caro, o el mercado está complicado, o no quieres temas de ocupación, o yo qué sé. Luego también fiscalmente no es lo mismo a lo mejor en España que en otros países. Entonces,
hay que ver, ¿no? Pero básicamente son estas dos palancas. Cuanto más maximices tu CAM, cuanto más ahorres para poder invertir y luego cuanto mejor inviertas y más inviertas cada mes, más rápido vas a ir, ¿vale? Esas son las dos palancas principales. Y luego estaría ese más uno, El más uno. que te he contado antes, que es básicamente el tema de mentalidad, psicología, llámalo como quieras, ¿vale? Yo, te he dicho antes, soy ingeniero, pero no te puedo decir, no te puedo, digamos, infraestimar lo importante que es esto. O sea, lo veo muchísimo, muchísimo, y una de las cosas que más que más conseguimos y que más éxito nos trae, digamos, con nuestros alumnos precisamente y con nuestros clientes, es que tenemos un programa en el que trabajamos muy bien esa parte de mentalidad y les conseguimos hacer un clic muy potente. Y la gente realmente cambia algunos hábitos, alguna manera de pensar, y esto lo veo porque yo a veces hago una pregunta trampa, ¿no? Que me viene la gente y me dice, yo es que ahorro, imagínate, ya ahorro 500 euros al mes. Y digo, muy bien, ahorras 500, ¿no? Y sí, sí, sí. Y le digo, eso, 500 por 12 son 6.000 euros al año. Sí, bueno, más o menos, tal. Digo, ¿cuántos años llevas trabajando? Bueno, 20. Y digo, claro, pues eso serían 120.000 euros, ¿no? En este caso, digo, ¿dónde están? Bueno, no, es que tal, es que cual, es que no sé qué. Al final, muchas veces nos autoengañamos, nos saboteamos, creemos que tenemos una mentalidad de ahorro y lo que nos gusta de verdad es gastar, que esto pasa mucho, ¿vale? Que la gente dice, no, yo quiero ser rico, ya, pero ¿qué significa ser rico? Ser rico significa tener muchos activos. Elon Musk, ¿por qué es rico? Porque tiene muchísimas acciones de Tesla, de no sé qué, de no sé cuánto. Vale. ¿A ti te gusta ser rico? ¿O a ti te gustaría poder gastarte todo el día en Rolex, en Lamborghinis, en fiestas, en barcos, en no sé qué? Porque el gastar es justo lo que te va a hacer pobre, no lo que te va a hacer rico, ¿sabes? Lo que te va a hacer rico es el invertir, el ahorrar, el crear activos. Entonces hay que tocar unas palancas porque si no la gente va siempre remando a contracorriente y haciendo justo lo contrario de lo que debería hacer. Sí, yo creo que esa pregunta que dices de tú, ¿cómo quieres ser rico? ¿No? La gente se queda con eso del Lamborghini, ¿no? Con un poco también lo que está ahora en auge en redes sociales, ¿no? Que aparece el típico con el Ferrari, el Lamborghini, restaurantes caros y Y tal. que me parece genial si te lo puedes permitir, pero Claro. primero construye. Si tú primero quieres gastar, nunca vas a llegar a construir. Me parece muy interesante el tema del ahorro, porque siempre que se habla en este canal de ahorro, siempre aparece la respuesta contraria en comentarios de, no, yo es que creo que con ahorro nunca vas a poder alcanzar libertad financiera, solo vas a poder alcanzar libertad financiera por la vía de ingresos. Entonces, ¿cuáles son esos tips que podías dar o consejos para que realmente la gente pueda percibir y decir, oye, me voy a quedar con este consejo práctico y en el que realmente voy a ahorrar X? O digamos, ¿cuál es ese gasto común que sueles ver en este tipo de personas? Es que aquí hay dos cosas, pero si me permites, primero voy a intentar explicar un poco esto que has dicho, por si acaso, a ver si estamos alineados, que entiendo que sí. Con ahorro no vas a ser libre, eso estamos de acuerdo, ¿vale? Porque vas a jugar contra la inflación. Claro. Pero el ahorro es el paso previo para poder comprar activos, para poder invertir, para poder tal. Yo el ahorro no hablo de ahorrar y ahorrar y ahorrar y tener el dinero parado. Estamos hablando de cada mes ahorras y luego en función de tu estrategia de inversión, pues ya mueves el dinero y lo llevas a un sitio o a otro para invertirlo. ¿Que tienes que tener una pequeña cantidad parada del típico fondo de emergencias o lo que tú quieras? Sí, también, ¿vale? Pero la mayoría debe estar trabajando, invertido, ¿vale? Dicho esto, como te comento, aquí hay pues muchas palancas que se pueden tocar, ¿vale? Nosotros nos gusta, por ejemplo, trabajar los gastos de una manera un poco diferente. Nosotros, por ejemplo, el tema de los gastos, a diferencia de lo típico de gastos necesarios o gastos fijos o gastos variables que dicen por ahí, nosotros sí que los clasificamos, pero de cinco categorías prácticamente, ¿vale? Tenemos por un lado los gastos que sí que llamamos necesarios, que esos son gastos que de verdad absolutamente necesitas para vivir. Oye, pues la casa, da igual si es alquiler, hipoteca, lo que sea, pues todo el mundo necesita vivir en algún sitio, ¿no? Comida, pues también todos tenemos que comer, y hoy en día pues cosas obviamente como la electricidad o el gas o la calefacción, pues que también son necesarias, ¿no? Sí. Pero hasta ahí poco más para de contar, si quieres el internet y alguna cosita más. Esos gastos, nosotros, y aquí es donde entra ya de nuevo la mentalidad, lo que somos partidarios es de que intentes, sobre todo al principio, ser inteligente y no subir tus gastos necesarios muy rápido. Porque ¿qué pasa? Que la gente cobra 2.000 y se gasta, pues yo qué sé, 800 euros en un piso. De repente pasas a cobrar 3.000 y te mudas a uno que vale 1.500. Claro,
pues tu capacidad de ahorro y de inversión, que podía haberse incrementado significativamente, no lo hace. Claro. Entonces, esto es un tema más de decisiones y de mentalidad, ¿vale? Luego es verdad que dentro de los gastos necesarios se puede optimizar también sin sacrificar absolutamente nada con, pues, las telefónicas, la de electricidad, tal, no sé qué. Esto, si una vez al año revisas o con compañías de estas que te optimizan o tal, pues 500, 800, 1000 euros al año te puedes llegar a ahorrar negociando bien todos los contratos, ¿vale? Porque al final tienes un huevo de contratos, Sí, sí. seguros, tal, no sé qué. Hay un montón de cosas que puedes negociar, ¿no? Entonces ahí se puede tocar bastante. Luego tendríamos, bueno, luego habrían cosas más radicales que eso explicamos en el libro de Superahorradores, como sería lo que es el house hacking, ¿vale? Que podrías hacerlo que cuando sobre todo eres joven, yo lo que hice, por ejemplo, en lugar de pagar un alquiler, Mm. yo alquilaba un piso entero y con el permiso del propietario subarrendaba las habitaciones. Entonces ahí prácticamente vivía gratis. ¿Vale? Eso ya, pues entiendo que una persona a lo mejor de 50 años pues no va a hacer eso, pero es que puedes hacerlo con un piso. Claro. Me explico. Tú podrías comprar un piso de 150 metros cuadrados y segregarlo y una parte convertirla en un apartamento y a lo mejor alquilar ese apartamento en Airbnb y tú vivir en el resto. De esta manera, con una sola hipoteca, vives y además tienes un piso que te está facturando, ¿no? Hay truquillos que se pueden hacer, entonces se puede llegar a optimizar bastante si empiezas a hurgar. El segundo tipo de gastos serían gastos de estilo de vida. Esos son gastos que te hacen feliz, ¿vale? Por ejemplo, a mí me encanta ir al gimnasio. Yo hago deporte y me gusta y voy casi todos los días que puedo voy al gimnasio. O jugar al pádel. Me gusta jugar al pádel, tal. Pues ahora también voy a esquiar porque me gusta esquiar. Bueno, pues esos gastos a mí de verdad me dan felicidad, igual que quedar con amigos, salir a cenar y tal. Pues ahí hay que ver un poco qué es lo que te hace feliz a ti y también lo que se conoce como el coste por uso. Es decir, si yo, por ejemplo, me cuesta el gimnasio aproximadamente unos 100 euros al mes y voy todos los días, pues me cuesta 3 euros Claro. la sesión de gimnasio. Merece la pena, puede merecer la pena, ¿vale? Pero sin embargo, si yo digo, es que me gusta mucho comer y a mí me encanta ir a restaurantes estrella Michelin. Claro, bueno, pero te va a salir a 300 euros la cena, que a lo mejor son 3 horas de cena, y te va a salir a 100 euros la hora. Bueno, sí, tú sabrás, ¿no? Hay que adaptar un poco a tu estilo. Te puede gustar, si yo lo entiendo, pero tu nivel de ingresos, tu nivel de tal, ¿te puedes permitir eso? Ahí es donde de nuevo entra la parte psicológica. Al final, cada euro que estás gastando hoy, a lo mejor son 5 o 10 euros que no vas a tener mañana. ¿Vale? Eso es lo que hay que pensar, que cada euro que gastas hoy son 5 o 10 euros que no vas a tener mañana, o 20, depende del tiempo que estemos hablando. Luego tendríamos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos caprichos, ¿vale? Que ahí son las cosas que son totalmente indispensables y que te dan una felicidad súper efímera. Yo siempre hago la broma con el pelador de aguacates de Temu. Tío, necesitas un pelador de aguacates o necesitas una chorrada de estas. Tío, coge un cuchillo y ya está. No hace falta. Y muchas veces gastamos en chorradas que son compras impulsivas y tal, pero que todo suma, ¿vale? Y de nuevo, si estás ingresando o facturando, me da igual como quieras decirlo, 100.000 euros al mes, 1 millón de euros al año, cómprate todos los peladores de aguacates que quieras. Pero si estás en 1.500, ostras, ahí sí que tienes que optimizar un poquito más y ahí puede marcar la diferencia, ¿vale? Tenemos luego el cuarto gasto, que sería los vicios, que sería parecido a los caprichos, lo que pasa es que tiene además un componente nocivo a nivel de salud, social. Vale, es que los veía iguales. Entonces, obviamente aquí yo no soy nadie para decirle a quién tiene que hacer con su vida o no, pero desde luego ahí tienes el componente económico que es negativo. Oye, pues me da igual si estás hablando de fumar, del juego, de tal, lo que tú quieras. Y luego además tienes un componente pues nocivo por el tema de vicio, ¿no? Que pues puede ser negativo a nivel social o a nivel familiar o a nivel de salud o lo que sea, ¿no? Depende del tipo. Y luego, por último, tendríamos lo que nosotros llamamos que es el desarrollo personal y la inversión, que son los únicos que deberías intentar dedicarle a eso, entre comillas, lo máximo posible. ¿Por qué? Porque el desarrollo personal o la formación va a ser lo que te permita crecer y te permita avanzar. Va a ser lo que te permita generar más ingresos. Sí. Entonces, así como todos los primeros tipos de gastos los tienes que reducir más o menos, ¿no? De manera más drástica o menos drástica, más inteligente o menos, en esto se trata de potenciarlo, de gastar más en ahorro, en inversión y en desarrollo personal. Sobre todo en inversión y en desarrollo personal en cierta medida también, por lo que te digo, porque si a lo mejor, yo qué sé, hacerte una formación de 5.000 euros te va a permitir conseguir un trabajo que te permita pasar de ganar 2.000 a ganar 4.000,
ostras, qué mejor inversión hay que esa, ¿no? Claro. Si con la división de gastos que has realizado, es decir, estas 5 tipologías que nos has comentado, si yo te diera 2.000 euros, por ponerte una cifra redonda, ¿cómo harías esa distribución real? Si este episodio te está aportando valor, te cuento algo que hemos creado alrededor del podcast. Hemos abierto una comunidad de la Orden del Dinero donde por suscribirte vas a tener acceso a un resumen estructurado de esta entrevista. Además, vas a entrar en determinados sorteos de libros y otro tipo de acciones que iremos realizando a lo largo de las entrevistas. No es una newsletter más, sino que es una comunidad donde la gente que quiere entender cómo funciona el dinero va a aprender. Si te encaja, tienes enlace en la descripción y si no, en la imagen que aparece en pantalla. Es que esto depende mucho de la situación. Yo por eso también bromeo muchas veces y digo, ¿has oído hablar de lo del 50-30-20? Que te sonará. Sí, claro. Digo, pues es una puta mierda, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque yo te digo 2.000 euros, vale, ya te voy a decir, vale, esos mismos 2.000 euros sería lo mismo en un pueblecito perdido de Extremadura que en el centro de Madrid. Ni de coña. Claro, con esos mismos 2.000 euros en el centro de Madrid es que a lo mejor necesitas 1.500 para el alquiler. Claro. Luego apáñate con el resto. En un pueblecito de Extremadura a lo mejor puedes alquilar por 200 euros al mes. Claro. Te cambia la película. En ese pueblo, con ese mismo salario, a lo mejor puedes ahorrar 500 euros al mes o más. Claro. En Madrid, vamos, imposible. De hecho, da suerte si llegas a final de mes, ¿no? Entonces, pero aproximadamente, ¿cuál sería el porcentaje? Por lo menos a mí el que me interesa es el primero, el de lo necesario. A ver, ¿Cuál yo crees como que lo sería ese enfoco, porcentaje? que la metodología es así, ¿no? Yo como lo enfoco es que digo, oye, en tema de gastos necesarios, deberías intentar que sea como máximo un 50% de tus ingresos. Vale. Como máximo. Pero si consigues que sea un 40 o un 30 o un 10%, mucho mejor. Si tú tienes ingresos altos, a lo mejor no necesitas gastar más de un 10% en gastos necesarios y aún así estás viviendo bien. Luego, en estilo de vida, tiene que ser, en mi opinión, como máximo un 20%. ¿Por qué? Porque al final pues tienes que reservar, ¿no?, un hueco. Luego, en caprichos, yo diría como máximo también un 10, ¿vale? Y esto ya es tirando por lo alto, si puedes que sea menos, menos. En vicios como máximo un 0, pero al final cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿vale? Y luego, en lo que es desarrollo personal y en formación, yo sí que recomiendo que entre un 5 y un 10. ¿Por qué? Porque eso escala con tus ingresos. Si tú, por ejemplo, tienes unos ingresos muy bajitos, a lo mejor con una formación muy chiquitita te permite reinventarte y, oye, trabajar en otra cosa y tal. Pero claro, si ya tienes una carrera profesional avanzada, pues igual necesitas un MBA Executive de 50.000 euros para poder dar el salto al siguiente nivel. Y aún así te va a ser rentable, porque a lo mejor tú ya estás ganando 200.000 euros al año y ese MBA Executive te va a permitir pasar a ganar 300.000. Bueno, pues a lo mejor en ese caso invertir ahí 50.000 euros en esa formación tiene sentido, ¿no? Y luego en la parte de inversión, de ahorro inversión, ahí yo sí que diría que la mayoría de gente debería intentar al menos un 20%. Si no puedes, un 15%. Y como mínimo, en cualquier caso, un 10%. Pero para mí la recomendación sería por lo menos un 20% para que empieces un poco a mover la aguja. ¿Cuál sería esa práctica diaria? Si en el momento que tú recibes el ingreso de la nómina, ¿apartarías automáticamente el dinero de la inversión? Totalmente. Nosotros somos fervientes creyentes del preahorro, ¿no? Conforme tú cobras, primero que haces es lo de pagarte a ti mismo primero, apartas ese dinero, te lo llevas a una cuenta separada, diferente, tu cuenta de ahorro e inversión, y desde ahí, según tu estrategia de inversión y según tus planes o tus objetivos o lo que sea, lo mueves. Pero ese dinero, al principio sobre todo, conforme entra ahí, desaparece, digamos, de tu mente y de tus números, de tus cuentas, y ya solo lo puedes utilizar para invertir. Porque si no, si empiezas a hacer excepciones y empiezas ahora me lo gasto para esto, porque ahora me gasto tal, no sé qué, también para eso existe el fondo de emergencias, ¿no?, que te puede permitir cubrir ciertos imprevistos, de manera que si tienes un gasto de verdad, pues tires del fondo de emergencias, luego repones el fondo de emergencias y se acabó, ¿no? Pero que de verdad la parte de inversión seas muy disciplinado y te asegures de ese 20% o más todos los meses apartarlo, lo primero. Yo aquí suelo ver a gente que se autosabotea y cuando hablamos del tema, es que me ha hecho mucha gracia el tema de los vicios y me reía mucho porque luego viene el de la formación, ¿no? Y hay mucha gente que yo considero que la formación también la tiene como un vicio, porque no para de comprar formaciones y después no aplica absolutamente ninguna. Claro, a ver, si tú compras una formación y no aplicas, pues probablemente no le saques rendimiento, ¿no? Es igual que si te compras muchos libros y luego no los aplicas, o también hay veces que puedes comprar formaciones que realmente no te van a ayudar a nivel financiero, que puede ser. Entonces, en ese caso, obviamente no te va a impulsar a nivel financiero. Que te pueda llenar,
que sea un tema de autorrealización o de tal, pero entonces eso ya para mí entraría más, en ese caso casi en la categoría de estilo de vida, porque hay gente que disfruta formándose, Sí. ¿vale? Entonces, oye, si a ti lo que te gusta es hacer formaciones, en lugar de ir al pádel o al gimnasio o a lo que sea, pues perfecto, ¿vale? Claro. Pero ya lo clasificaría más ese elemento entonces como, oye, lo hago por gusto, por placer, Sí. y no lo metería en desarrollo personal si no le vas a sacar un rédito o no está relacionado con tu profesión o este estilo de cosas, ¿no? Con esta cantidad de formaciones digitales que ahora hay a día de hoy, porque es decir, formarte hace 30 años, 20 años, era muy diferente a lo que ahora tenemos. Es decir, ahora hay mucha parte de formación gratuita que se puede conseguir en redes sociales y después otra formación de pago. Pero yo también creo que existe como ya un exceso de formación y hay gente pues que se puede perder un poco en el camino. Siendo tú del sector también o teniendo bastante ingresos en el sector de la formación, ¿qué consideras tú que una persona que quiera dedicar realmente su tiempo o quiera formarse realmente, que tiene que tener en cuenta para fiarse o para confiar en esa Claro. formación? A ver, para mí lo importante es que la gente haga un poco de investigación, ¿no? Y que vea realmente, oye, pues esta formación me sirve para mis objetivos. Eso sería el punto de partida, ¿no? Porque puede haber formaciones muy válidas, pero con objetivos muy diferentes, ¿vale? Por ejemplo, hay formaciones dentro del sector, imagínate, de la inversión, ¿vale? Sí. Que te pueden hacerte convertirte o certificarte para convertirte en un profesional del mundo de las finanzas y la banca y tal. Bueno, vale, genial. ¿Tú vas a trabajar en eso y lo quieres para eso? Sí, pues eso puede ser interesante para ti. Oye, no, lo quiero para aprender, para invertir, para mí, para tal. Ostras, pues igual esa no es la mejor formación. Mm. ¿Pero por qué? No es que sea buena ni mala, simplemente es que está más o menos alineada con tus objetivos, ¿no? Eso sería el primer paso. Oye, ¿yo qué quiero? Quiero aprender a invertir para mí, ¿qué quiero hacer? Y luego dentro de invertir, oye, quiero algo multiactivo, quiero algo específico de cripto, algo específico de inmobiliario, todavía no lo sé. Bueno, pues primero eso, ¿no? Luego, a partir de ahí, decir, oye, pues seguramente habrá 2, 3, 4, 5 que encajen más o menos con tus objetivos. A partir de ahí, pues lo siguiente es investigar un poquito más y preguntar y ver, oye, pues me encaja la filosofía de esta persona. Lo que dices, viendo podcast o viendo Sí. algún vídeo, viendo tal, oye, me gusta, me resuena lo que dice, tiene sentido común. Luego, tengo por ahí valoraciones, reseñas. Hoy en día todo es súper público. Si Sí. alguien hace cosas mal, se ve. O sea, lo bueno y lo malo. Quiero decir, si haces cosas bien se ve y si haces cosas mal se ve también, ¿no? Entonces, si investigas un poco, enseguida vas a ver, oye, qué reseñas, qué casos de éxito, qué valoraciones, la persona que me está contando esto lo ha hecho o lo está hablando desde la teoría. Es una persona que hasta hace 3 días tenía una carrera que no tenía nada que ver con todo esto y de repente de un día para el otro es el en experto no sé qué, o es una persona que lleva, pues como yo, 20 años invirtiendo y desde antes de la pandemia, desde el 2018-19, profesionalizado en inmobiliario, tal, no sé qué, que me he hecho un montón de formaciones, pues es que cambia, ¿sabes? Al final, pues cada uno que elija, ¿no? Obviamente lo que le encaja mejor, pero yo creo que eso se ve bastante. Sí, yo creo que tiene mucho sentido todo lo que estás comentando porque cuando hay boom, por ejemplo, empiezan las criptos al alza, aparecen todos los expertos en cripto. Cuando aparece la IA, todos son expertos en Claro, IA. ahora, ¿cuántas academias hay de IA? Pues O a porrón. 20.000. ¿Cuánta gente lleva a lo mejor en el tema de la IA tal y cuántos de verdad se han formado? Pues bueno, Pocos. Desde el punto de vista a la hora del ahorro, ¿vale? Es decir, de conseguir ese ahorro, has comentado justo antes el famoso fondo de emergencia, ¿no? ujú. ¿Qué porcentaje o qué importe consideras tú que debería de tener ese fondo de emergencia? Esto también a mí me hace mucha gracia que hay muchos influencers y mucha gente del sector que ya se ha leído un libro de Kiyosaki y luego replican lo que ha leído en el libro de Kiyosaki. Dice, tienes que tener de 1 año a 2 años en tu fondo de emergencias. Vale, pero a ver, ¿estás para pensar que esto lo dice un tío en Estados Unidos, donde prácticamente no hay seguridad social, la educación es privada, no sé qué, no sé cuántos? Aquí, un funcionario en España que hace con 24 meses de salario en el fondo de emergencias. Tirar dinero. El Canelo, Claro. claro. Pues aquí en España dependerá también, obviamente, de tu situación, pero lo que te digo, imagínate si eres un tío joven, funcionario, con un buen trabajo, un buen salario, tal, pues igual con 3 meses o con 6 vas que te matas. Claro. Que me dices, no, mira, soy
autónomo, padre de familia, con personas dependientes, tal. Hombre, pues ahí te diría, ostras, ahí igual sí, ahí necesitas a lo mejor mayor colchón porque se puede complicar y además tienes personas a tu cargo y tal. Y ahí sí que te puedes ir a lo mejor a 12, 24 meses, ¿no? En ese caso. Pero para mucha gente en España que tenga una situación estable, yo creo que tiene más sentido tener de 6 a 12 meses, dependiendo del caso, ¿no? Y tal. Y además tenerlo, pues a lo mejor incluso faseado. Igual puedes tener, imagínate, 3 meses en algo súper líquido como una cuenta de ahorro que te dé un poquito. Luego puedes tener a lo mejor otros 3 meses en un depósito, por ejemplo, que si lo tienes que sacar, pues sí, te vas a perder la rentabilidad, pero lo vas a poder sacar, no pasa nada. Y luego a lo mejor los otros 6 meses, imagínate, pues lo tienes en una renta fija o en algo que te esté dando un poquito más, que te pueda llegar a dar el 4 o el 5, pueda tener algo de volatilidad, pero luego si lo necesitas, a lo mejor necesitas el 100% del fondo. Igual, oye, se rompe la lavadora y con que saques 600 euros, pues ya te vale. Claro, sí, es verdad que es muy automático, ¿no? Te he ido con esa pregunta porque sabía que no me ibas a ir por la típica de el 20%, el 6 meses, porque estoy viendo que es un poco diferente al resto, ¿no? Y me parece bastante interesante. Yo intento aplicar mi propio criterio y lo que veo con la experiencia de, por lo que te digo, miles de alumnos que he trabajado ya. Para esa persona normal y corriente de la que todos conocemos, ¿no? Que tiene, pues, o su hipoteca o su alquiler, no vamos a tener el detalle, ¿no? Pero tenga sus deudas, pues, por tarjeta de crédito o el coche o lo que sea, ¿no? Y quiera empezar a ahorrar y a invertir, ¿cómo le recomendarías ese primer paso? ¿Es construir tu fondo de emergencia aún a sabiendas de lo que acabas de decir o directamente cancelar esas deudas y ya con ese importe ahorrar e invertir? ¿Cómo lo recomiendas? A ver, depende un poco también del tipo de deuda que estemos hablando, ¿vale? Pero en general, yo sí que soy partidario a lo mejor de construir un mesecito de fondo de emergencias. ¿Por qué? Porque viene bien tener ese fondo de emergencias mínimo viable, por llamarlo de alguna manera. Y luego, si tienes deudas caras, intentar por primero cancelar esas deudas lo antes posible, ¿vale? Porque estamos hablando de deudas caras. Y luego, si tienes deudas a lo mejor más baratas, imagínate que tienes un préstamo personal o de un coche que en vez de ser un 10, un 12, estábamos hablando igual de un 6 o un 7, pues a lo mejor luego puedes construir un segundo y un tercer mes del fondo de emergencia y luego vas a por el del coche. Y cuando te hayas quitado el coche, si tienes una hipoteca, no sé si esto me habrás oído decirlo así o no, pero vamos, en general yo no soy partidario de quitarme la hipoteca, luego entramos si quieres en eso. Sí. Entonces yo seguiría construyendo fondo de emergencias y empezaría a invertir, pero no me quitaría la hipoteca. ¿Por qué no te quitaría la hipoteca? Porque la deuda, si la utilizas de manera inteligente, puede ser deuda buena, ¿vale? En la mayoría de los casos, la deuda, sobre todo deuda barata, ¿vale? Puede ser deuda buena si la utilizas para invertir. Es decir, si yo, por ejemplo, todos los meses tengo 1.000 euros, ¿no? Que me sobran. Porque ya he maximizado mi CAM, mi capacidad de ahorro mensual, y tengo 1.000 euros que puedo decidir qué hacer con ello. Si lo destino a pagar la hipoteca, me estaré ahorrando, depende de la hipoteca, pero ponte un 3% de interés que voy a tener que pagar sobre esos 1.000 euros, ¿no? Pues oye, ya eso me lo quito. Pero si tú eso mismo lo inviertes en cualquier cosa sin complicarte mucho la vida, unos indexados, le podrías estar sacando un 6, un 7, un 8, un 9%. Entonces, claro, hay un factor de nuevo de mentalidad, de psicología, de número, de entenderlo, pero financieramente hablando es una estupidez hacer eso, porque tú al final estás, digamos, ahorrándote un 3 y dejando de ganar un 7, un 8. ¿Vale? Entonces no tiene sentido. De hecho, es más, las hipotecas son la deuda más barata que casi todo el mundo va a conseguir en su vida. Y precisamente por eso, la mayor parte de la gente, la mayor parte de su patrimonio, la consiguen, si no son buenos inversores y no hacen las cosas bien, ¿no? Pero la mayoría de gente aquí en España, ¿cómo lo ha conseguido? Pues pidiendo una hipoteca, viviendo en un piso o teniéndolo aunque sea de vacaciones o tal, durante 30 años, acaban de pagar la hipoteca, me da igual, a los 15, 20, 25, 30 años, y como el piso no lo han vendido, el piso se ha revalorizado y vale ahora 3 veces más que cuando lo pagaron, y al final, pues así es como la gente construye patrimonio, que es utilizar la deuda buena, pero sin querer. La utilizan sin saber que la están utilizando, ¿no? Pero es que es así, porque si tú piensas, la hipoteca, cuando tú la coges el día cero, ¿no? El año cero, imagínate que vale 100.000 euros, ¿vale? Esa hipoteca no crece con la inflación. Sin embargo, el valor del piso sí, y el valor de los alquileres sí, y la apreciación, los flujos de caja y tal. Entonces, digamos que cada día tu hipoteca vale menos, pero tu piso vale más. Claro. Esa es la magia de todo esto, ¿no? Pero
hay que entenderlo. Y mucha gente, ya te digo, que no lo entiende. Y seguramente después de haberlo explicado yo aquí, todavía no queda claro y es normal, hay que entender los números. Habrá alguno que pensará, bueno, ¿y si me compro un vehículo también vía deuda? ¿Es una decisión financiera inteligente? No, al final, de hecho, lo que hemos dicho normalmente funciona mejor con las casas, te diría yo, por dos cosas. Lo primero, porque las casas, viviendas, inmuebles, lo que sea, ¿vale? Tienden a apreciarse, ¿vale? Los vehículos normalmente no. Vale, si me dices, no, es un vehículo concreto de colección, tal, bueno, pues a lo mejor ese sí, pero en general, si no es un activo, ¿vale? Si no es un bien que se aprecia, si no está, pues no va a funcionar. Y luego también funciona muy bien con las casas y no con otras cosas, porque esto mismo también podrías hacerlo, ¿vale? Lo de la deuda, podrías hacerlo con oro, o podrías hacerlo con Bitcoin, o podrías hacerlo con acciones, ¿vale? Vale. De hecho, se puede hacer con acciones fácilmente pignorando. Pero aquí ahora vamos a entrar Vale. luego en un juego interesante. Se puede hacer, ¿vale? Pero el problema de estos y por qué no, digamos, se lo recomiendo, no sería recomendable, ¿no? Ya sabéis que esto no es recomendación personalizada, ni mucho menos, pero no sería recomendable para la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque no están preparados psicológicamente, no entienden la volatilidad, no tal. Y con una casa no tienes una pantallita, un gráfico que te esté diciendo, hoy tu casa vale 1.000 euros más, hoy tu casa vale 5.000 euros menos, hoy tu casa vale 10.000 euros más, hoy tu casa vale 3.000 euros menos. Entonces la gente no se pone nerviosa. Pues vive en su casa, vive 30 años en su casa y al cabo de 30 años su casa, en vez de 100.000, vale 500.000 euros. ¡Pum! ¡Ostras, qué ha pasado! Pues lo mismo o menos que lo que hubiera pasado si hubieras metido 100.000 euros en bolsa hace 30 años. Donde quieras, prácticamente. Coges cualquier índice hace 30 años y lo pones a hoy, ¿no? El MSCI World mismamente y pues tendrías igual 10 veces más el dinero, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es en un activo menos líquido como los inmuebles, precisamente para la mayoría de los inversores poco duchos en el tema, ¿no? Digamos, de la inversión, pues es más fácil no cagarla. Ya. ¿Sigue habiendo oportunidades actualmente en el sector inmobiliario? Ahora ya que ha salido un par de veces la palabra. Siempre hay, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, este año pasado hemos invertido unos 3,5 millones de euros en inmobiliario, ¿vale? Compramos un edificio, hemos comprado un local, hemos comprado varios pisos y tal, pero es verdad que cada vez es más difícil. Tienes que tener contactos, tienes que ir a cosas también a lo mejor más complejas. ¿Por qué? Esto porque yo creo que ha hecho mucho daño muchos de los precisamente divulgadores o formadores en el sector inmobiliario, porque ahora todo el mundo pues quiere comprar el mismo tipo de piso, Un ¿no? cuarto sin ascensor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo el mundo quiere comprar. ¿Qué pasa? Que como hay tanta gente buscando eso, los precios están inflados y además como la gente a veces son novatos, no tienen experiencia, tienen menos paciencia y tal, pues lo que a lo mejor un inversor como yo diría, mira, pues no pago más de 60.000 euros por esto, Claro. pues llega un inversor novato y como tiene tantas ganas de comprar algo, acaba pagando 100.000. Y entonces, claro, pues se infla el precio y con eso ya la rentabilidad pues no es tan interesante. Y esto a nivel de mercado es lo que ha pasado, que ahora todo el mundo quiere comprar pisos para alquilar y hacer flips. Y además, claro, normalmente pisos pequeños y baratos, porque son los que se pueden permitir, porque están empezando. Como te he dicho, yo he comprado un edificio. En edificios no hay tanta gente peleando. ¿Por Claro. qué? Porque no tanta gente puede desembolsar 1 millón, 2, 3, ¿vale? Claro. Pero pisos de menos de 100.000 euros, todo el mundo los quiere. Y hay tanta gente buscando pisos de menos de 100.000 euros que es prácticamente imposible encontrar un piso de menos de 100.000 euros en un precio razonable. ¿Se puede? Sí, también hicimos hace poco ahora una compra de 35.000 euros en Murcia. Se puede, pero es difícil. Está pasando lo mismo con los locales, ¿verdad? Es decir, se ha puesto ahora de moda los cambios de uso y está pasando un poco lo mismo. Locales que tú veías a 30, 40, 50 que no los quería ni Cristo, ahora están en 120, 150. Claro, eso pasa y va a pasar con todo. Quiero decir, al final es un tema de que la gente se va profesionalizando poco a poco, ¿no? En cierto modo, va aprendiendo nuevas habilidades y al principio, pues comprar un cuarto sin ascensor era fácil, era rentable, era barato. Luego, cuando ya no quedaba un cuarto sin ascensor por comprar y reformar y alquilar, la gente dijo, oye, pues ¿qué hacemos? Oye, pues locales. Cuando se acaben los locales, pues yo qué sé, NPL, subastas, cesiones de remate, tal. Se va la gente yendo a cosas más sofisticadas porque hay menos competencia y es más posible, ya te digo que ya ni siquiera es fácil ahí, pero es más posible encontrar chollos o encontrar cosas interesantes que en el mercado normal. En el mercado normal hoy en día es muy difícil. ¿Tú consideras que el mercado inmobiliario español actual va a seguir subiendo o va a tener un momento de boom rollo 2008, 2009 y demás? A ver, a mí
lo digo siempre, no me gusta hacer predicciones porque yo en mi primer trabajo me dedicaba a hacer predicciones profesionalmente. Y yo sé cómo funciona esto, ¿vale? O sea, tú coges el Excel, tienes 2 o 3 hipótesis y a mí mi jefe me decía, tú tortura los números hasta que digan la verdad. ¿Qué verdad? La que a mi La que jefe tú le quieras. interesaba, ¿vale? Decía, oye, mira, en la tasa de crecimiento del precio, ¿qué le ponemos? ¿Un 1,2, un 1,5, un 1,8? En función de eso te cambia el escenario totalmente. Oye, la tasa de crecimiento de los alquileres, de Mm. la inflación, no sé qué, ¿sabes? Y luego aparte que tienes cosas como los cisnes negros, es decir, un Trump, ¿vale? Te cambia la Que película. de repente te bombardea Ucrania, o Ucrania, Irán. Irán, como te invade Venezuela o, Claro. o Cuba, o vete tú a saber, ¿sabes? Es que cada semana esto es un pitorreo. Entonces así, yo no me atrevo a predecir, vamos, no, ni lo que va a pasar la semana que viene. Claro, es verdad que yo creo que el mercado actual inmobiliario está bastante tenso, evidentemente, y si lo aparejas a la legislación que tenemos, que es bueno, que es un pitote, evidentemente yo creo que seguirá subiendo. Pero como tú dices, ¿no? A mí no me gusta hacer predicciones porque mañana te llega aquí Donald Trump y se lava la cabeza, ya sabe qué es lo que hace en España y te No, cae el y luego mercado. puede que venga ahora una crisis con todo el tema de la inteligencia artificial o con la inflación puede también afectar mucho, porque claro, si ahora de verdad la guerra se mantiene a largo plazo, Ya, el precio del gas y del el petróleo petróleo. sigue alto, sigue subiendo, se mantiene tal, la inflación se trasladará a todo el resto de tal, a las materias primas, a la comida, no sé qué. Ostras, pues seguramente todo seguirá volviéndose más caro, solo por el empuje propio de la inflación, ¿no? Incluyendo la vivienda. Es verdad que lo que sí que es cierto es que el acceso a la vivienda es muy complicado hoy en día para mucha gente. em, pero esto ya se ha visto en otros países también, en donde realmente al final lo que ha pasado aquí en España estos últimos 20 años es que ha habido pues una desaparición de la clase media y se ha potenciado más pues gente que tiene mucho patrimonio y gente que no tiene nada. Y esto, pues desgraciadamente, para mí es una, digamos, vuelta al pasado, ¿no? En vez de una evolución, una involución. Involución. Eh, porque nosotros estábamos en uno de los mejores países y zonas del mundo, pues con una calidad de vida brutal, con pues bastante clase media, mucha igualdad en casi todos los aspectos, y estos últimos 20 años se ha deteriorado. Se ha deteriorado. ¿Qué tendría que cambiar para que volviéramos a tener esa clase media? Bueno, pues son muchas cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, yo creo que una cosa que yo te digo, aquí entras un poco más en corrientes filosóficas Sí, total. y políticas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, creo, ¿vale? Que no tiene sentido que la clase media tenga que soportar pagar un 50, 60 o 70% de sus impuestos, tanto indirectos, directos a través de la empresa. Cuando lo sumas todo, de verdad estás hablando de un 50 a un 70% de impuestos de lo que cobras y se te va. Es que sí es muy difícil. Entonces, y más aún porque muchas veces, el otro día se lo veía a Santiago Segura, que fíjate tú, que referente, pero eso es que me tocó, pero es que decía, tío, está diciendo verdades como puños, ¿no? Que al final dices, tío, los gobernantes tendrían que gobernar para todos. Y yo creo que en España estamos en un país bastante socialista y que todos estamos de acuerdo, socialdemócrata, ¿no? De que todos estamos de acuerdo en decir, oye, que haya colegios públicos, sí. Que haya sanidad pública, pues también. Y oye, que haya unos mínimos servicios, unos buenos transportes y tal, no sé qué, también. Pero claro, es que eso, ¿qué es? ¿Un 20 o un 30% de los presupuestos? Ya. Entonces, yo sería más partidario de, oye, reduce al mínimo dentro de lo que cabe, mínimo no, pero prefiero a esas cosas en las que todos estamos de acuerdo, y luego hay una infinidad de gasto público discrecional de amigos, amigas, primas, sobrinas, de Se me todos los días. diferentes corrientes ideológicas de que, oye, pues que si a mí me gustan los animales, a mí me gustan las fiestas del pueblo, a mí me gusta no sé qué. Bueno, pues que si al que le gustan las fiestas del pueblo, que se lo pague de su bolsillo. Y al que le guste no sé qué, que se lo pague de su bolsillo y que cada uno pueda elegir. Entonces, yo creo que así la gente tendría mucho más dinero en su bolsillo y podría decidir en qué se lo gasta. A lo mejor no quiere estar sufragando ciertas cosas y prefiere comprarse una casa mejor, ¿sabes? O un coche mejor, o comer comida ecológica. De nuevo, que cada uno se lo gaste no que le dé la gana. Pero que el dinero tiene que estar en los bolsillos del contribuyente y no en los bolsillos de los políticos, ¿no? De nuevo, siempre partiendo de unos mínimos que sí que tiene que haber un Estado. Yo no soy
ni siquiera minarquista, ni una persona que cree en que no tiene que existir el Estado. Sí que tiene que haber un Estado, un orden y unas políticas públicas, pero que estén bien pensadas y que no se puedan abusar tan fácilmente, ¿no? Eso también, a mí, en mi opinión, es una cosa que tenemos que ser muy honestos con la naturaleza humana. Y yo lo he vivido como empresario y he visto amigos y conocidos. Si tú a la gente le das la opción de, oye, mira, puedes trabajar por 1.800 euros al mes o estar en el paro indefinidamente por 1.200, la gente no va a trabajar, va a estar Obvio. cobrando y tal. Entonces, tienes que intentar oye, que ese tipo de cosas estén de verdad para cuando haya una emergencia, para cuando una persona de verdad tiene una situación complicada. Para eso es ese paraguas social que tiene que ayudar, ¿no? Pero que no sea una excusa para todo, porque si no al final es un coladero. Ya, el problema es que ahí nos han vendido un estado de bienestar que luego no es como tal. Es decir, lo que tú decías antes, ¿no? De un 20 o 30% del presupuesto que va destinado a educación, a sanidad, a carreteras, a trenes. Luego en el día a día, cualquier ciudadano español yo creo que percibe que no es tal que así. Es decir, la sanidad la tenemos como la tenemos, los trenes, mira todo lo que está pasando, casos de corrupción que vemos todos los días en televisión que colocas al Todos. cuñado, el no sé cuánto. Entonces, claro, yo entiendo el hartazgo de, sobre todo, empresarios que son los que más sufren en su bolsillo el tema impositivo, porque son los que, en realidad lo sufre todo el mundo, pero ellos son los que, como somos depositarios de la Es que agencia en realidad ni tributaria. siquiera lo sufren más los empresarios. Quiero decir, quien lo sufre de verdad es la clase media. Por eso te digo que eso es lo que está haciendo que desaparezca la clase media. Claro. Porque la gente que no tiene dinero le viene bien porque como no tiene otra cosa que hacer y como de verdad no tiene dinero o lo que sea, pues oye, tiene tiempo para mirar subvenciones, paguitas, no sé qué, no sé cuántos, tal, lo que quieras, ¿vale? Ya sea por necesidad o por, pues que le prefiere jugar el sistema y hacer eso. Perfecto. Si te lo permiten, pues oye, eres libre de hacerlo. Obvio. Luego, los que son realmente ricos, los que realmente tienen mucha pasta, los que facturan mucho, tienen los mejores fiscalistas y los mejores abogados y si, una de dos, o van a encontrar vías para pagar menos o se van a pirar. Obvio. Porque al final tienes la manera de hacerlo. Quiero decir, si es lo que pasa. Entonces, ¿quién es el que de verdad soporta todo el peso? La clase media. Y por eso se está destruyendo. Porque la estamos destruyendo a base de impuestos, impuestos, impuestos. Y llega un momento en el que, claro, sí, lo que te digo, de lo que tú cobras, tienes que pagar el 50, 60, 70% en impuestos de todo tipo, que cuando hablo estoy hablando los impuestos que la empresa paga por ti, los impuestos que tú pagas de IRPF, Seguridad Social, de no sé qué, de no sé cuántos. Luego cuando el IVA, el ITP, las sucesiones, donaciones, IBIS, basuras, impuestos especial de gasolina, impuestos especial de... Es que hay tantos, o sea, hay tantos que de verdad la gente no está haciendo las cuentas. No. Si lo hicieras, es que habría una revolución, pero bueno, parece que no pasa nada. Sí, yo ahí es una práctica que me gusta recomendar a mucha gente, pero que luego no lo hace, y es esto que tú estás diciendo, ¿no? Que coja solamente un año de su vida, el salario anual que tenga y que cada vez que vaya a pagar algo a la cafetería, pues que vea la parte de IVA que hay y que la meta en una Excel. El Mercadona o el supermercado que sea, ¿no? Que vea esa parte impositiva y que la elimine. La parte de la luz, que cuando llegue su factura de la luz vea la parte impositiva y la elimine. Y yo creo que la gente se daría cuenta de que realmente es una salvajada. Y con el salario, que es que Sí, la sí, mayoría de la gente no se da cuenta de que sí, a lo mejor yo pago un 15% de IRPF, ya, pero es que tu empresa está pagando además otro 30 y pico por ciento, que ese dinero podría ser tuyo, porque la empresa le está suponiendo un coste, pero a ti ese dinero no te llega. Entonces, al final, es mucho, es mucho. Aquí entra el famoso dilema, ¿no? Lo que se ha puesto también en boca muchas veces de darle el salario íntegro al trabajador y que sea ese trabajador el que deposite en Seguridad Social o en Hacienda esos impuestos, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, a ver, a mí me parece interesante esa propuesta para que la gente sea más consciente de lo que está pagando, ¿no? Y luego entraríamos ya si tienen que pagar todo eso o no, o si, por ejemplo, como en otros países, tú puedes elegir y decir, oye, mira, pues yo quiero que mi plan de pensiones sea la seguridad social o prefiero tener un plan de pensiones privado, ¿no? Y al final, pues oye, yo voy poniendo y apartando mi dinero a un plan de pensiones privado o tal. Pero el hecho de que a ti te llegue íntegro, digamos, esos 3.000 euros en lugar de los 2.000, ostras, pues la gente diría, vale, entonces ahora estos 1.000 tengo que invertirlos o que apartarlos obligatoriamente o que pagarlos. Sí. Mira, 500 obligatoriamente para esto, 300 tal, y en 200 puedes elegir para esto y para esto. La gente diría, ostras, pero estoy pagando un huevo. Hombre, sí, claro. Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable.
tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no ha realizado o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes dos opciones. Primera opción, prevenir contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora, sigamos con el episodio. ¿Qué piensas del sistema actual de pensiones que tenemos en España? Bueno, pues si eso lo haces tú, ¿qué te pasaría? Porque Estarías en la cárcel, ¿no? Evidentemente. Si Y te en, hacen y en bancarrota, pero de largo. No, pero quiero decir que cualquier persona que intente montar un sistema parecido, es un sistema piramidal, un Ponzi, un tal, está prohibido. Y sin embargo, el Estado le parece bien, lo defiende, es legal. O sea, partiendo de esa base, ¿sabes? A mí, pues obviamente ya me chirría bastante. Luego, aparte, está el tema de que es un sistema que es insostenible, pero como cualquier Ponzi, porque al final el sistema se sostiene siempre y cuando haya más gente en la base de la pirámide que en la punta, ¿no? El problema aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que por el cambio demográfico, lo que antes era la típica pirámide de la población, que era pues más ancha en la base y más estrecha arriba, está cambiando y ahora está siendo más casi un diablo y ya veremos a ver cómo acaba, ¿no? Está un cilindro o lo que sea. Entonces, seguramente acabará con forma de pirámide invertida. Y el problema es que un sistema de reparto como el que es las pensiones, en el que se utiliza el dinero de los que contribuyen hoy para pagar a los que están hoy jubilados, es sostenible mientras haya muchos contribuyentes y pocos jubilados. Pero cuando haya muchos jubilados y menos contribuyentes o pocos contribuyentes, pues al final lo que va a pasar inevitablemente es que las pensiones van a bajar mucho. O sea, digamos que la tasa de reemplazo, la tasa de sustitución, es decir, si tú cuando estás trabajando estás ganando 2.000, pues y hoy te jubilas y a lo mejor te pagan 1.500, ¿vale? Pues cuando eso pase, obviamente indexada la inflación o lo que tú quieras, ¿no? Pero dentro, imaginemos en términos pues, reales, ¿no? Es decir, oye, si son 2.000, dentro de unos años tu jubilación a lo mejor será el equivalente a 500. Pues como no tengas tú un extra o un plan de pensiones privado o inmuebles que te permitan tener unos ingresos extra o lo que sea, pues vas a tener que apretarte mucho el cinturón. Y habrá casos en los que la gente vivirá en la pobreza los últimos años de vida cuando justamente tienes menos energía, menos capacidad de maniobra, menos tal, porque pues no habrán planificado bien, confiando en que el gobierno les iba a dar una serie de cosas que en realidad se les había prometido, digamos, de manera implícita, pero es que no se lo van a poder dar, es que es imposible. Una vez que llegamos a esta conclusión y que creo que vamos en la misma línea y que la alternativa es invertir, evidentemente, y buscarte o sacarte las castañas del fuego para que cuando llegue ese momento no tengas que depender del Estado, sino que dependas de ti mismo, para esa persona que puede que esté en la misma línea que nosotros, pero que todavía no ha arrancado, no ha comenzado a ello, ¿por dónde dirías que tendría que dar ese primer paso? A ver, yo soy muy partidario de la formación. ¿Por qué? Porque al final, es lo que te digo, hay muchas cosas que la gente no hace bien porque no entiende una serie de cosas. La gente a veces, bueno, pues tiene que coger un cierto criterio, una base, aprender a tomar mejores decisiones, porque en realidad no son tantas cosas las que hay que hacer diferente ni cosas súper complejas, pero sí que hay que hacer varias cosas un poco distinto a lo que a lo mejor tu intuición o el sistema te dice. Y pues eso es lo que justamente nosotros intentamos cambiar con esa formación. ¿Que tú puedes intentar hacer esto por tu cuenta? Puedes intentarlo, pero te va a costar mucho tiempo porque es muy difícil. La información por ahí es abundante, pero no está ordenada. No toda es información de calidad, lo que hemos dicho. Hay mucho gurú experto por ahí y no todos tienen la misma calidad, ¿vale? Yo lo veo que hay gente que repite cosas como papagayos y dices, tío, pero no te has para pensar 2 segundos lo que estás diciendo, porque esto aquí a lo mejor no tiene sentido, ¿no? O incluso cosas peligrosas que he visto por ahí de recomendaciones de inversión totalmente desnortadas o temas fiscales, que ahí también hay otro berenjenal importante, ¿no? Yo no soy fiscalista, pero veo gente haciendo unas recomendaciones de fiscalidad que dices tú, pero ¿de qué me estás hablando? Entonces, ¿puedes intentarlo por tu cuenta? Sí, puedes intentarlo, pero seguramente te costará
más tiempo, seguro, y probablemente más dinero. Te va a costar más dinero en errores y te va a costar más dinero también en coste de oportunidad. Porque si tú empiezas a invertir bien hoy, el interés compuesto se acelera, pero si porque tardas más en decidirte o porque tardas más en llegar al mismo punto porque tienes que aprender por tu cuenta y el aprendizaje por tu cuenta pues siempre es más lento, imagínate que todos los humanos tuviéramos que aprender a leer y a escribir por nuestra cuenta. Ya. Coño, no para eso existe el colegio, tío, ¿sabes? Pues llega un profesor y te dice, mira, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, y coño, y aprendes a leer y a escribir rápido. Si todos tuviéramos que reinventar el leer y el escribir cada vez, no tiene ningún sentido. Pues para eso está la formación, es lo mismo. Oye, ¿quieres aprender a gestionar bien tu dinero? Coño, pues fórmate. ¿Cuál es el error más común que suele ver en aquellas personas que aprenden por su cuenta y no a través de una formación como la vuestra? A ver, hay muchos, pero por su cuenta la gente lo que pasa es que yo creo que te diría que una de las cosas es que no tiene una estrategia y van un poco dando salto de mata y muchas veces fiándose de terceros o de cosas que han oído por ahí. Y claro, si no tienes un criterio y no tienes una estrategia, muchas veces acabas invirtiendo en cosas que a priori parecen interesantes hasta que dejan de serlo. Y yo he visto gente que ha perdido, pues, lo que sea, el más bestia creo que han sido 60.000 euros. Pues es un error bastante caro, ¿sabes? ¿Por qué? Pues por haber hecho las cosas como no tocan. Y ya te digo, y a veces que se podría ahorrar todas esas pérdidas. Es muy fácil, porque hay muchas veces que cuando de verdad te formas, entiendes pues qué es riesgo, qué es volatilidad, qué tipos de inversiones se suelen comportar de una manera, cuál de otra. Por ejemplo, hay veces que me viene la gente y me dice, oye, me han hablado de esto, que es la leche, que no sé qué, que no sé cuántos, qué tal. Y yo muchas veces, hay veces que lo conozco, otras que no. Digo, haz lo que quieras, pero ten en cuenta que tú si inviertes en el MSCI World a largo plazo, tu probabilidad de perder dinero, estadísticamente hablando, es cero. ¿Vale? Si estás hablando de 30 años, cero. No digo que no pueda llegar a pasar, pero estadísticamente hablando es cero. Si tú inviertes con esa cosa que te ha recomendado tu cuñado, pues no tengo ni idea, pero cero seguramente no será. No sé. ¿Vale? Entonces, tú sabrás si quieres jugártela. Yo con las inversiones soy muy partidario de ir, entre comillas, poco a poco, que sí, obviamente, que si puedo conseguir un 15 mejor que un 12 y un 12 mejor que un 10 y un 10 mejor que un 8, ¿vale? Como todo, pero no hacer locuras, tío, porque para mí las inversiones tiene que ser algo en la que, sobre todo, la mayor parte de tu patrimonio inviertas para ganar un poco o ganar un poco más o ganar un poco menos, pero en que la probabilidad de que se vaya a cero sea prácticamente cero. Y si quieres luego hacer apuestas arriesgadas, pues la haces con un 5 o un 10% de tu patrimonio, pero no con el 80, no con el 90, no con el 100% como hace a veces la gente, ¿no? Sí. Y eso para mí es uno de esos grandes errores, que muchas veces la gente, al principio cuando aprende, va haciendo apuestas muy fuertes en cosas muy arriesgadas y su patrimonio es, sube un poco, se va a cero, sube un poco, se va a cero, sube un poco, se va a cero, y para cuando te das cuenta han pasado 6 años. Joder. ¿Cuáles serían las ramas de inversión que vosotros soléis recomendar? Es decir, por ejemplo, recomendamos que para el común de los mortales comience con bolsa, o comience en inmobiliario, o en criptomonedas. A ver, nosotros somos una inversión multiactivo y creemos mucho en el multiactivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final hay diferentes tipos de activos que van a desempeñar mejor o peor en ciertos momentos y luego aparte que son más adecuados o menos para diferentes objetivos. Es como le digo mucho a la gente, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Un destornillador, una sierra, un martillo o un alicate? Pues depende, ¿no? Claro. Si tengo que clavar un clavo, el martillo. Si tengo que cortar una tabla, pues la sierra. Pues con las inversiones es parecido. Oye, si quiero ingresos pasivos, ¿el oro me va a servir? No. ¿Eso significa que el oro es una mala inversión? No necesariamente, pero no me va a servir para esto. Me va a servir el inmobiliario, me van a servir las acciones de dividendos, me puede servir otras cosas, ¿vale? Entonces, nosotros somos muy creyentes de que la gente tiene que tener un conocimiento suficiente y necesario como para tener ese criterio y decir, vale, mi plan va por aquí. Y yo en mi cartera, pues por lo que sea, voy a incorporar, oye, unas carteras indexadas, un poco de oro y un poco de Bitcoin. Y yo no quiero inmobiliario porque no... Pues perfecto, no está mal. Pero en general sí que somos partidarios, como te digo, de lo primero, pues entender para qué sirve cada inversión, cómo se comportan, también qué estrategias son mejores o peores. De nuevo, por ejemplo, para la gente que está empezando, por ejemplo, oye, ¿es interesante invertir a lo mejor en acciones particulares o concretas?
Pues si estás empezando y no has hecho nunca nada en tu vida y no te has formado y no tienes ni idea, no. Porque probablemente te vas a equivocar. Es muy difícil que lo hagas bien, ¿no? Sin embargo, sin decirme nada, ni cómo te llamas. Oye, si me dices, quiero invertir en fondos indexados o en carteras indexadas a 30 años haciendo DCA, el promediando, ¿no? Dollar cost averaging. Dirá, bueno, pues a lo mejor no es la inversión más óptima, habría que ver tu caso en concreto, pero con eso mal a priori no te va a ir, ¿no? Hay cosas que pueden tener sentido y hay otras en las que no, ¿no? Oye, meme coins, pues hombre, a priori no te lo recomiendo. Que luego eres un súper friki y estás todo el día ahí, estás súper enterado y te encanta el trading de las criptomonedas y las meme coins y estás muy metido y entras pronto y puedes salir pronto, bueno, pues a lo mejor en tu caso tiene sentido, pero no es algo que tenga sentido para la mayoría de gente. Sí, desde el punto de vista de la bolsa, por entrar un poco en el detalle, para aquella persona que empieza, es que es verdad que es muy común el decir, oye, pues mira, indéxate al SP500 o al MSCI World y ya está, ¿no? Y con eso ya tienes garantizado cubrir la inflación y déjate de historias de a lo mejor lo que tú dices, ¿no? De invertir en acciones individuales o de invertir en acciones por dividendos. Sobre todo si no te has formado. Entonces, un poco es eso, ¿no? Es decir, si voy a tener semi garantizado, porque evidentemente en inversión no hay nada garantizado, pero un 8 o un 9%, ¿para qué me voy a comer el talento en adquirir otro tipo de habilidades para alcanzar un 12, un 13? ¿El por qué? Bueno, depende cuánto dinero quieras jubilarte. Si tú haces los cuentas, ¿no? Con el mismo dinero, pues con un 8, a lo mejor imagínate, poniendo la misma cantidad invertida, ¿vale? Sí. Con un 8 a lo mejor acabas con 300.000 euros, con un 10 a lo mejor acabas con medio millón y con un 12 a lo mejor acabas con 800.000. ¿Te merece la pena? 200 o 300.000 euros más o 500.000 euros más cuando te jubiles, pues tú sabrás. Quiero decir, yo creo que sí que merece la pena, ¿sabes? Claro. Es que si haces las cosas bien, se pueden conseguir rentabilidades incluso mucho mayores sin riesgo, o sea, con una proporción, digamos, de rentabilidad riesgo muy alta. Por ejemplo, si tú sabes invertir bien en el inmobiliario, usas bien la deuda, te apalancas, tal, la rentabilidad sobre tu dinero que tú puedes conseguir contando la revalorización del inmueble más los alquileres, más tal, no sé qué, y haciendo bien los números, pues puede ser un 15 o un 18%. Entonces, claro, si tú a tu dinero le obtienes una rentabilidad del 18% versus un 8%, es que eso cambia mucho la película. Claro. Entonces, de nuevo, sí que tiene sentido. Igual que tiene sentido, por ejemplo, que si tú tienes una cartera más diversificada, a lo mejor obtienes el mismo 8%, pero no tienes lo que se conoce como drawdowns, ¿no? Que no tienes caídas tan bruscas. ¿Por qué? Porque tienes también algo de oro, tienes algo de Bitcoin, tienes algo de bonos y se comportan de manera descorrelacionada y resulta que al final, jolín, pues aunque tengas el mismo dinero más o menos para acabar, oye, el viaje es mucho más llevadero. Entonces, hay cosas en las que puede tener sentido, ¿no? Y lo mismo también, pues lo que te he dicho, de que, oye, ¿qué objetivo tienes? ¿A qué horizonte vas? Porque, por ejemplo, los indexados funcionan, como he dicho, estadísticamente muy bien, a 20 o 30 años. Ya, pero a lo mejor no todo el mundo tiene 20 o 30 años. Claro. Volviendo al tema inmobiliario, que ha vuelto a salir la palabra, viendo que en España la cosa está difícil o está complicada, y salvo que tengas ciertos contactos o te quieras entrar en aspectos más técnicos como... Sí. Bueno, deuda, etcétera. ¿Dónde se encontrarían ahora mismo oportunidades inmobiliarias? Por ejemplo, ¿en países, tokenizaciones de inmuebles o cómo podemos encontrar ese tipo de oportunidades? A ver, Tú imagínate, perdón que te corte, imagínate que tú tienes 15.000 o 20.000 y dices, venga, voy a entrar ahora en inmobiliario con todo lo que sé actualmente. Claro. ¿Cómo lo harías? A ver, yo soy más partidario de la compra directa porque así me puedo apalancar y puedo conseguirle mejores rentabilidades. Es verdad que hoy en día tienes pues, cosas como el crowdfunding, el crowdlending y la tokenización que te permite invertir de manera bastante diversificada y consiguiendo unas rentabilidades interesantes siempre y cuando no haya defaults o no haya retrasos o no haya problemas, ¿no? Yo mismo soy además accionista, por ejemplo, en Rental, no sé si los conoces. Sí. Ah, pues mira. Yo soy accionista porque estuve también de asesor con ellos una temporada y tal, y tengo una pequeña participación de la empresa y también invierto con ellos en proyectos, pero aparte soy inversor en capital, ¿no? Entonces, pues también me parece una cosa muy chula y muy interesante para la gente que no quiera complicarse con inmobiliario, pero quiera tener algo inmobiliario en la cartera y o no tenga capital suficiente como para poder acceder al inmobiliario de manera directa, porque a lo mejor necesitas 40.000 euros, 50.000 euros para poder pagar los gastos ITP, compraventa, reforma, lo que sea. Y pues si tienes 5.000, pues no vas a poder. Pero ahí sí que puedes invertir a lo mejor en 10 proyectos o en uno.
¿vale? Entonces, es una cosa interesante. Pero yo ahí sí que soy partidario de intentar hacerlo de manera diversificada en diferentes proyectos y tal, porque por experiencia ya lo he visto y ya te digo, tanto con Rental, que los conozco mucho, como otros del sector que también conozco, porque hemos colaborado o por cualquier cosa, ¿no? Y porque también he invertido casi todos ellos pues por probar. Y, y ya te digo, el problema es que nunca sabes el proyecto que va a ir mal. Y siempre hay alguno que va mal. Eso te voy a apuntar. ¿Vale? Entonces, mal me refiero, no significa que vayas a perder el 100% del dinero, pero mal significa que en vez de ser 12 meses son 18. Claro, la rentabilidad cambia completamente. O que la reforma se atasca y resulta que los precios suben por la guerra de Ucrania y en vez de la reforma costar 100.000, al final cuesta 200.000. Claro, pues la rentabilidad ya no es la misma. Estas cosas pasan y en inversión pasan y hay que saberlo. Y como es muy difícil decir, oye, este es el proyecto que va a salir de lujo, pero a lo mejor inviertes en ese que tenía la mejor pinta del mundo y justo es el que, por lo que sea, sale mal. Oye, pues en ese tipo de proyectos, pues diversifica también. Inviertes 1.000 euros en cada uno, 500 euros en cada uno, 5.000 euros en cada uno, depende de cuánto tengas para invertir. Y ya está, y diversificas. ¿Dónde está la letra pequeña en ese tipo de productos? Es decir, hay ahora una amalgama de empresas que ofrecen este tipo de entrar en el sector inmobiliario pues con poco capital, ¿no? Es un poco la forma de venderlo, pero ¿qué tendría que ver una persona para decir, oye, este no está 100% garantizado o cuidado que aquí puede haber cierto riesgo? A ver, para mí habría, primero te diría como 3 niveles como muy grandes, ¿vale? Primero tienes un poco lo que son crowdfundings como tal, que estos están regulados por la CNMV y tienen una serie de requisitos que tienen que cumplir. Esto no quiere decir que sean infalibles, pero bueno, por lo menos tienes a alguien extra mirando. ¿no? Gente que está ahí a priori mirando y tal, que pues están haciendo las cosas medianamente bien. Vale, eso te daría un nivel, una capa extra de seguridad. Luego tienes empresas, por ejemplo, de tokenización, que también están ahora medio reguladas o te están intentando ahí pues regularse cada vez más y demás. Que también, sobre todo si son grandes y tienen track record oye, track record me refiero a que tienen ya un número de, de operaciones. En el caso de Rental que han hecho 100 proyectos o más, ¿no? Luego hay otras a lo mejor que han hecho 40, 20, 30, los que sea. Vale, pues ya tiene un histórico. Y luego estarían las empresitas que hay por ahí sueltas, que son las que te pasa tu primo, tu amigo, tu cuñado, tu conocido, que te pasa un PDF y te dice esto es la polla, que lo vamos a reventar, vamos a conseguir un 45% de rentabilidad, que resulta que es el primer proyecto que hacen. Claro, el nivel de riesgo cambia completamente, porque esa persona a lo mejor es que nunca ha hecho eso en su vida. Y sí, según sus números, es un 40%, me da igual lo que te presenten. Pero si no es el primero que hace, es que igual no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Y ese es un nivel de riesgo completamente diferente. Entonces, yo, por ejemplo, por a lo que me dedico, dentro de mi comunidad y con lo que nosotros llamamos el club de inversión y tal, yo muchas veces pruebo cosas de estas y he visto que muchas veces salen mal. Porque yo lo pruebo con mi dinero para luego poder decir, oye, con esto no vayáis porque esto sale mal. O al revés, oye, lo he probado, tiene buena pinta. Si estáis empezando, por ejemplo, ir todavía poco a poco, con cuidado. Pero ya te digo, para mí son niveles de riesgo completamente diferentes y yo me intentaría quedar más con estos de aquí, ¿no? Con los que realmente tienen, pues eso, al menos 20, 30, 50, 100 proyectos, que con este que es el primero, el segundo, el tercero, porque es que el nivel de riesgo al que estás jugando es completamente diferente. Y de nuevo, esto va de no perder dinero, no de ganar mucho, va de no perder dinero. Desde mi absoluto desconocimiento, no sé si tienes experiencia en REOs, NPL, fondos, cesiones de crédito. Hemos hecho alguna cosa de esas también, sí. Vale, porque he visto que ahora se están poniendo también muy en boga. ¿Y cuáles son esos riesgos ocultos de este tipo de operaciones? Bueno, a ver, son técnicamente más complejas. Al final son operaciones en las que se puede dilatar, dependes de juzgados, depende también muchas veces, no tienes información completa del piso, muchas veces no puedes acceder a la vivienda, a veces está ocupada, a veces hay impagos, hay deudas pendientes, no todas se liquidan. Entonces, digamos que tienes como muchos más peros, mucha información mucho más incompleta, dependes más, por lo que digo, de subastas, regulaciones, abogados, muchas veces en ese tipo de operaciones, a menos que tú ya seas un súper mega crack y te has formado hasta en la letra pequeña, yo suelo ir de la mano de un abogado, porque yo no soy abogado, entonces yo no quiero arriesgarme a que me salga algo más, algo mal, entonces eso tiene también un coste extra, bueno, pues al final son operaciones más técnicas, ¿no? Como te comento, eso también lo bueno es que
pues hay una barrera de entrada adicional y que a lo mejor el 95% de los inversores que sí que hacen cosas de simplemente ir a Idealista, comprar y reformar, o ir a un personal shopper y que te dé un proyecto y lo compras y lo reformas, la rentabilidad en eso suele ser mediocre tirando a mala. En esto puedes conseguir todavía cosas interesantes si sabes lo que estás haciendo, porque el Claro. problema está en que tienes que tener muy bien los números y aquí yo, por ejemplo, ya te digo, normalmente depende del tipo de operación, pues es que ya no manejas un escenario, puedes manejar dos, tres, puede que la subasta se quede desierta, puede que no, puede que te quedes con la deuda. Hay que asegurarte de que en todos los escenarios posibles, porque no dependen ya de ti esos escenarios, a lo mejor resulta que, oye, te pagan la deuda. Ah, pues es un escenario. O que te Claro. dan la vivienda como dación en pago. Ah, pues es otro escenario. Oye, que vamos a subasta y se la queda un tercero. Vale, o no, la subasta se queda desierta. Pues hay que entender todos esos escenarios, valorar todas esas rentabilidades, y no es como cuando tú haces una compra, reforma, venta, que haces un escenario, Claro. ¿sabes? Ahí, si tú has hecho bien los números de la reforma, no la has cagado pues con todos los gastos que haya de compra-venta y no sé qué, no sé cuánto, que eso son matemáticas, o sea, eso no es muy difícil, y has estimado bien el precio de venta, pues no hay mucho margen de desviación. Pero claro, lo otro ya se complica, ¿no? Por lo que te digo, porque tienes esos 4 escenarios y además los tiempos. Por ejemplo, un último cambio de uso que hemos hecho. Todavía estamos en ello. En teoría lo teníamos que haber acabado. ¿Qué ha pasado? Que ese cambio de uso, en teoría, iba a ser muy sencillito y unos papeles que iban a ser la licencia 3 meses, se ha atascado el ayuntamiento por ahí por B y no había manera de sacarlo y nos hemos pegado 15 meses para sacar la licencia, que ya estábamos a punto de denunciar al ayuntamiento. Claro. Porque era como, tío, danos un puto papel, que es que esto es de risa. Pues son cosas que te pueden pasar, incluso sabiendo y estando con equipos de arquitectos y con abogados, con gente especialista. Eso en una reforma normal no te va a pasar. Claro, es que lo que te digo, vamos, yo siendo abogado y muchas veces me llega el cliente ya después, es decir, ya he comprado esto, ¿qué hacemos ahora? Digo, pero vamos, ni siquiera te has informado, no has visto qué es lo que hay, no has visto quién hay dentro, quién no hay dentro, incluso el mismo juzgado, si está tardando más o menos o cuánto está tardando. Hay juzgados y registros que tardan más o que tardan menos, Claro, no todos claro. son iguales. Correcto, Uno a lo correcto. mejor te lo saca en 6 meses y otro igual tarda un año. O directamente ni te lo saca porque es que está el secretario judicial a lo mejor enfermo de baja y no Sí. es el que te va a emitir el decreto para que salga Tal adelante. cual. Entonces, ese tipo de cosas, pues hay que conocerlas si no te metes en la boca del lobo sin saberlo. Y una operación, y de nuevo, a lo mejor la operación era muy interesante si sale en 6 meses Claro. o en 9, pero si se te va a 18 o a 24, pues es una operación de mierda. ¿Estáis haciendo inversiones fuera del mercado español? Alguna cosita, por ejemplo, en Private Equity estamos invirtiendo a través de un fondo Vale. y estamos haciendo inversiones ahí. En inmobiliario, por ejemplo, a día de hoy todavía no he hecho gran cosa fuera del mercado español, porque es que me gusta tener el control, lo que te digo, Vale. tener muy claro lo que hago, tal. Y sí que he estado valorando, por ejemplo, inversiones en varios sitios y tal, pero yo no soy muy partidario de invertir a ciegas. Entonces, si voy a invertir en un sitio, tengo que irme allí, verlo, palparlo, ver realmente que todo es así, porque ya las he visto de tantos colores que, o sea, yo sinceramente hoy en día y con la inteligencia artificial es que no me creo nada. Entonces, si yo voy allí y veo todo el terreno in situ, tal, no sé qué, vale, pero claro, pues eso requiere un coste. Entonces, tengo que tener una inversión ya razonable para que me merezca la pena la inversión del viaje, de no sé qué, de no sé cuántos, y el riesgo adicional que estoy asumiendo, porque en muchos de estos países, claro, la gente no es consciente de que existe un riesgo regulatorio adicional. La estabilidad que tenemos aquí no es la estabilidad que tienes en un país, pues yo qué sé, de Latinoamérica o de Asia o de Centroamérica, donde a lo mejor cambia el gobierno y donde dije una cosa, dije otra, ¿sabes? Y de repente, pues una promoción que iba a salir ya no sale. ¿Por qué? Porque ahora digo que no sale, recalifico esto, hago lo que me da la gana, o resulta que esto le interesa a mi primo y o le vendes esto a mi primo o no sale. Entonces, la legalidad, la protección jurídica, todo este tipo de cosas son muy importantes y la gente yo creo que es muy kamikaze, que por ese 2 o 3% extra de rentabilidad asumen unos riesgos increíblemente altos, pero muchas veces por desconocimiento, porque no tienen ni idea del riesgo que están asumiendo. Y el problema es, si sale algo mal, ¿qué vas a ir? ¿A pelearte a los juzgados de Brasil? Yo tengo un amigo que lleva Vale. 10 años Yeah. enfangado ahí Hostia. con unos creo que fueron 100.000 euros que invirtió. Joder.
y que luego no ha habido ni promoción ni ha habido nada. Pero claro, recupéralo. Vete a reclamar. Claro. Para una persona normal eso es prácticamente imposible recuperarlo porque te va a costar más los juicios, las movidas, los viajes y el quebradero de cabeza. Entonces tú imagínate para una persona normal invertir todos sus ahorros, me da igual 60.000, 100.000 euros y luego que salga mal ese proyecto. Es que eso pasa y ese es el nivel de riesgo en lo que yo creo que la gente no es consciente, si no, no lo haría. Has comentado antes Private Equity y es un concepto que está apareciendo mucho a día de hoy en redes sociales. Yo creo que lo están democratizando, pero me gustaría que entraras de soslayo, explicaras un poco qué es lo que es y dónde están esas ventajas y esos inconvenientes. A ver, al final, digamos que es la inversión en empresas privadas, ¿vale? Empresas que no cotizan en bolsa. Tienes el Venture Capital, que es en startups, en empresas más pequeñitas, y Private Equities normalmente se dice cuando son empresas más grandes. Luego, pues hay diferentes tipos de Private Equity, diferentes tipos de cosas, ¿no? Pero es eso. Sí. Al final, digamos que es en invertir en empresas en las que tú no puedes invertir directamente en la bolsa. No puedes ir a tu broker y decir, oye, así como puedes invertir en Google o en Inditex, porque cotizan en bolsa, pues, por ejemplo, la última que hemos hecho hace unos meses, SpaceX, que ahora va a salir a bolsa. Sí, es verdad. Vale, pues esta, por ejemplo, nosotros hemos entrado, pero a través, digamos, de una compra privada. ¿Por qué? Porque tú no puedes invertir todavía en SpaceX, podrás invertir cuando salga en 6 meses o en lo que sea, ¿no? Esto te permite, pues, entrar a unas valoraciones más atractivas. Esto está muy bien, pero es verdad que acabo de decir una empresa que obviamente pues ya está a punto de salir a bolsa y el riesgo es pequeño. Pero luego hay otras empresas que hemos invertido en a lo mejor una serie B, en una serie C, en una serie D, más cerca del Venture Capital que del Private Equity. Sí. Y ahí el problema es que eso es muy binario y muy líquido. Tú ahí a veces la empresa puede salir de narices y hacer un 5X, ¿vale? Y ya no es un 5%, sino que es un 500% de rentabilidad o más, ¿vale? Pero también se puede ir a cero. Entonces, yo esto lo hago pues siempre con una pequeña parte de mi patrimonio, sabiendo que, oye, tengo que diversificar mucho, porque además, de nuevo, como te decía antes, con este tipo de... Así como si tú inviertes, me da igual en Amazon, en Apple, en Tesla, no se van a ir a cero de la noche a la mañana, puede que ganes o pierdas o tal, no sé qué, pero estas empresas sí. Entonces yo ahí invierto con la hipótesis de decir, yo tengo que invertir por lo menos en 10 o en 20, porque de esas, pues a lo mejor la mitad mueren. Claro. Pero si de ahí alguna hace un 10X o un 5X o un 20X, pues igual me compensa el resto. Claro. Es un poco esa filosofía. Un poco ilíquida, bueno, un poco no, es ilíquida. Es ilíquido también, sí, eso no es especificado, pero claro, tú ahí sales cuando hay un evento de liquidez. Es decir, o cuando otro fondo decide comprar tu participación, porque se quiere quedar con toda la empresa o por lo que sea, o cuando la empresa hace una IPO y sale a bolsa, ¿no? Dice un initial public offering, una oferta de venta pública, ¿no? Entonces, puede ser que eso pase en 2 años, en 3, en 5, en 7. Entonces, mientras tanto, tú no tienes por qué ni la manera de recuperar tu dinero. Por eso tienes que hacerlo con una parte de tu patrimonio que estés dispuesto a perder y que además lo necesites en el medio, corto o largo plazo, porque es que no lo vas a poder recuperar probablemente por mucho que quieras. Vamos a empezar a hablar un poco, bueno, por terminar un poco el tiro, me gustaría hablar de las pignoraciones, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que también se pone muy común o no, o en redes sociales se hace muy viralizable el tema de que puedes ignorar acciones, etcétera, pero luego a la hora de la práctica no es tal que así. Es decir, muchas veces, ¿no? Pues a mí me ocurrió, ¿no? De que me ha llegado cliente, oye, mira, tengo X en fondos o X en acciones, he visto que en YouTube esta persona dice que puedo ignorar y me pueden dar tanto, vamos a hacerlo, ¿no? Luego la práctica es que realmente o eres cliente de banca privada y entonces te abren un poco la alfombra roja y te lo hacen, o te obligan a llevarte todos esos fondos al banco. ¿Qué tan real es como se pinta en redes sociales o si existen ahora mecanismos que te facilitan mucho esta tarea? Vale, a ver, aquí tienes dos partes, ¿no? Por un lado está, digamos, todo lo que es la norma, ¿no? De decir, oye, pues es verdad que... Y aquí incluso podríamos ir al mundo cripto porque veo por ahí a veces alguna cosita que también creo que merece la pena resaltar, ¿no? Sí. Que está un poco parecido. Entonces, tenemos la pignoración tradicional, que ahí, como tú bien dices, esto normalmente está reservado en la banca privada. Si tú eres un cliente que tienes por lo menos normalmente un patrimonio de 250.000, de medio millón, de 1 millón, ahí sí vas a poder ir a tu banca privada, que vas a tener un banquero privado para ti, ¿vale? Y
pues es un poco de relación también. Ellos quieren que tú tengas tus productos con ellos y tal, y no sé qué. Al final no te lo dan gratis, ¿vale? Obvio. Pero sí que es verdad que si tú tienes, pongamos, 500.000 euros en fondos, de lo que sea, ¿no? Pues seguramente, depende del tipo de fondo, si es más renta fija, más renta variable, te pondrán lo que se llama como un haircut, que es decir, oye, si es más volátil, pues te darán menos, y si es más estable, como una renta fija, pues te pueden dar un porcentaje mayor, ¿vale? Esto también es incluso bueno por tu protección, para que no te hagan luego, pues, no te cojan ni te liquiden, eso es, no te liquiden, ¿no? Entonces, se puede, ¿vale? Y es pues relativamente accesible si eres cliente de banca privada. Luego es verdad que existe hoy en día una posibilidad más accesible para la mayoría de la gente, que esto es una cosa que a mí me gusta mucho, que ha hecho por ejemplo MyInvestor, que MyInvestor sí te permite hacer esto si tienes sus carteras, sus fondos o tienes con ellos, pues te permiten ignorar eso y pues tener unas condiciones bastante buenas para poder hacerlo de manera bastante sencilla, ¿vale? Entonces MyInvestor digamos que ha democratizado eso. Luego tendrías algo parecido incluso en cripto, ¿vale? DeFi, ¿no? Pero en DeFi y tal, que salen por ahí muchas veces los anuncios de no, tal, sé tu propio banco, haz no sé qué. Pero a ver, lo puedes hacer, pero cuando tú pides un préstamo de banca privada o de MyInvestor, estamos hablando de que te pueden cobrar un 2,5, un 3, un 3,5%. Cuando tú te vas a cripto, te cobran un 7, un 8, un 9, un 10, un 15%. O sea que lo puedes hacer, pero que no te vendan la panacea porque te sale carísimo. O sea, te sale más barato ir al banco y pedir un préstamo personal. O sea, no hace falta que ignores nada. Claro. ¿Sabes? Pero está muy guay, ¿no? Hacerlo en Cristo, ¿no? Queda muy bien. Bueno, queda muy bien en los anuncios, queda muy bien, pero joder, seamos serios. Es que lo venden como si fuera una solución mágica y de mágica nada, es carísima. ¿Qué piensas de Bitcoin y las criptomonedas? ¿De Bitcoin o de las criptomonedas? De los dos, de los dos. Por un lado Bitcoin y por A ver, otro para lado mí son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Sí, Es sí, como si dijéramos el oro y el resto de materias primas, ¿vale? Vale. Entonces, para la mayoría de la gente, tener algo de Bitcoin en su cartera puede tener sentido si lo entiendes, si estás dispuesto a asumir la volatilidad y quieres un poquito extra de rentabilidad y crees en la filosofía de Bitcoin a largo plazo de recurso escaso, el oro digital, no sé qué, no sé cuántos. Hay una serie de tesis, ¿no?, de narrativas. Si crees en eso, lo entiendes y entiendes su propósito en tu cartera y su uso, puede tener sentido. Una cantidad pequeña para la mayoría de la gente, pero puede estar bien. El resto de las criptomonedas, a nivel de inversión, yo diría que es como las materias primas, que la mayoría de gente no debería tocarlo. Porque para empezar, es súper volátil, hay que entenderlo, hay que ser un profesional. Si no te has formado en ese tema, simplemente no lo mires y te irá mejor. Luego, dentro de eso, dices, oye, no, es que me gusta mucho el tema, controlo más, tal. Vale, pues mi posición es que la mayoría de esas empresas, a día de hoy, por llamarlo de alguna manera, porque le llamamos criptomonedas y para mí el nombre ya es un nombre equivocado, porque no son monedas, son empresas, ¿vale?, a las que, digamos, les hemos asignado, no, yo personalmente no, pero bueno, digamos en conjunto la sociedad, ¿no? Les hemos asignado unas valoraciones, en mi opinión, loquísimas e injustificadas, porque muchas veces estos proyectos son proyectos que tienen una narrativa muy chula, que ha habido alguien con un marketing muy bueno, que ha invertido mucho dinero en convencer a mucha gente que eso es un proyecto que va a ser la hostia, ¿vale? Y acaban alcanzando, imagínate, una valoración de 1.000 millones, ¿vale? Pero a ver, es que muchas veces esos son, imagínate, dos tíos en Taiwán que están ahí, vete a saber tú, que no saben ni la empresa, ni el nombre, ni tal, y no sé qué, y que tiene una empresa que vale 1.000 millones de dólares porque dice que van a hacer no sé qué, que va a ser la hostia, y resulta que me dices que no inviertes en Google o en Amazon porque te parece muy arriesgado y te parece una idea cojonuda en invertir en esa empresa, ¿no? Y además con más INRI, que tú ni siquiera estás invirtiendo en la empresa, porque si por lo menos estuvieras comprando participaciones, aún, pero si no, lo que estás comprando normalmente en la mayoría de los casos son tokens que no valen nada, que no te dan derecho a nada ni te dan una participación real sobre la empresa, que es un papelillo digital que estás comprando que es ridículo, o sea, no hay por dónde lo cojas. Entonces, para mí, digamos que de las 100.000 criptomonedas que puede haber, está Bitcoin, luego estarían a lo mejor las grandes, que ahí podría haber un poco de debate de lo que pueda tener un poco más de sentido, tal, si están caras, baratas, no sé qué, si realmente... bueno, ahí podría haber algo más de debate, luego es verdad que tienes estas cosas como stablecoins y tal, ¿no? Pero tal, y luego estarían las otras 9.999,9 que tal, que no tienen ningún sentido y que están siempre carísimas, que es pura especulación, pura especulación.
Bien, desde el punto de vista de las criptomonedas, te comparto, en realidad comparto tu opinión y creo que ahí se salvaría un poco Ethereum, ¿vale? Es decir, yo creo que Ethereum Pero tiene aún así esa... creo que es caro y, de nuevo, no estás invirtiendo en una empresa, estás Ya, invirtiendo en una eso sí. tecnología, en un token, en no sé qué. Entonces, claro, comparar, imagínate, Ethereum con Google o con Tesla, pues es que son dos cosas Sí, son diferentes, diferentes. ¿sabes? Porque, bueno, tienes que comprar la narrativa, vale, que lo entiendo, que yo invertí en Ethereum, que Sí, no, sí, pero, sí. de nuevo, yo es que también invierto en muchas cosas porque me dedico a esto, pero eso no significa que para mí sea lo interesante o lo recomendable para la mayoría de la gente. ¿Qué piensas de la situación actual que tiene la bolsa? ¿Consideras que estamos allá en un techo o va a venir la tan ansiada o famosa crisis o directamente... A ver, yo creo que hay valoraciones que no son de techo, ¿vale? O sea, por ejemplo, cuando hay gente que comparaba la burbuja de la IA o comparaba algunas cosas Sí. con los años 2000, creo que no es una comparación justa, porque en esos años, por ejemplo, había empresas, como les pasa a muchas startups, que prácticamente no tienen beneficios o que están en pérdidas y que tenían unas valoraciones increíblemente altas. Hoy en día, pues tienes empresas como Alphabet o como Meta o como Nvidia, que son empresones que tienen unas facturaciones y unos beneficios increíbles y que no paran de crecer sus beneficios año tras año, de manera que sus valoraciones es que están justificadas. Otra cosa es que luego me digas, oye, viene una crisis, ¿cómo les va a afectar? ¿Va a caer? Bueno, pues puede ser que caigan como cualquier otra empresa, pero a día de hoy yo no tengo esa sensación de super mega burbuja con algunas de estas empresas, ¿eh? Luego también hay otras que ahora está habiendo un poco de rotación, ¿no?, en el sector, pero había muchas empresas sólidas, grandes, empresas, no sé, Walmart, tal, no sé qué, que son impresones y que estaban baratas, estaban relativamente baratas. O mercados, ¿no? Estos últimos años han crecido bastante los emergentes de Europa, pero también había unas valoraciones muy razonables en Europa y en otros mercados y demás. Entonces, yo no creo que sea así. Sí que hay, pues, digamos, burbujas o valoraciones altas en segmentos o en empresas concretas, ¿no? Hay empresas concretas que sí que tienen unas valoraciones muy altas y que puede que no estén justificadas y que haya corrección. De hecho, con el software ha pasado recientemente. Algunas empresas de software han pegado correcciones fuertes, algunas con más sentido, otras con menos, ¿no? Pero yo no creo que todo esté caro y en burbuja de manera generalizada, por un lado. Y luego, por otro lado, también tengo algún vídeo sobre esto en YouTube, creo que esta vez es un poco diferente, porque creo que el problema al que nos estamos enfrentando ahora es un problema mucho más endémico, mucho más de sistema, que es el tema de las grandes deudas públicas de casi todos los países, sobre todo las democracias occidentales, pero bueno, también está Japón y está peor que ningún otro, ¿no? Y China. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los países están teniendo pues, una irresponsabilidad fiscal altísima, están gastando por encima de sus posibilidades, se están endeudando. Tenemos muchos, el mismo problema de pensiones que tiene España, lo tienen otros tantos países. Entonces, no hay visos de que esto se arregle de manera fácil y sencilla, porque, claro, la manera de arreglarlo sería siendo sensatos fiscalmente. Ser sensato fiscalmente, el problema es que no da votos. Y el objetivo de los políticos es mantenerse en el poder o conseguir el poder. No ser responsable fiscalmente. A ellos les da igual lo que pase de aquí a 4, a 8 o a 10 años si no es por las elecciones que tengan ellos delante. Entonces, claro, eso no se va a arreglar. Si eso no se arregla, vamos a seguir gastando, vamos a seguir endeudándonos y la única manera de conseguir que estas deudas sean pagables por los gobiernos es seguir imprimiendo dinero, seguir provocando inflación, de manera que el valor relativo de esa deuda baja, para los gobiernos es más pagable, pero claro, todo se vuelve más caro, los que tengamos activos pues no nos afectará tanto o al revés, estaremos cómodos porque todo seguirá subiendo. Claro. El problema va a ser lo que hablábamos antes, la gente que no tiene activos, la gente que no invierte, la gente que no puede invertir, que es pobre o que sea, no se va a quedar atrás, se va a quedar súper atrás y va a estar en una situación todavía de más pobreza, más desigualdad y peor, ¿no? Y esto viene pues de ese precisamente irresponsabilidad fiscal, mala gestión de los impuestos y tal, todo esto que llevan años haciendo los políticos en Occidente y que es que no se va a arreglar porque no tienen incentivos para arreglarlo. Hay una cifra que suele rondarle a la gente la cabeza, ¿no? Que empieza a invertir, que ha escuchado, que son los famosos, los primeros 100.000 euros. Desde tu punto de vista y con es decir, con la cantidad de inversores que conocen, ¿no? Que han empezado desde cero y que han llegado a, pues, a alcanzar la libertad financiera, que decíamos al principio, ¿es realmente esta cifra relevante o es también un poco mito o A ver, hay fantasía? una parte relevante,
¿vale? En ese factor, digamos, psicológico de los 100.000 euros, yo te diría que si tú llegas a tener 100.000 euros en activos financieros, ¿vale? Y no es por un pelotazo rápido que te has pegado con un golpe de suerte, sino que lo has hecho de manera más o menos trabajada a lo largo de lo que sea, 6, 7, 8, 5, 3 años, oye, ahorrando, ganando, invirtiendo, gestionando el dinero, reinvirtiendo y con cabeza y tal, acabarás siendo millonario. ¿Por qué? Porque para llegar a esos primeros 100.000 tienes que aprender a ahorrar, tienes que aprender a invertir, tienes que aprender a gestionar el dinero, a no vender en pánico, a no tocarlo, a ta. Entonces, te conviertes en la persona, si llegas a esos 100.000, te conviertes en la persona y adquieres los conocimientos, las habilidades, las experiencias y tal, para poder llegar fácilmente al millón, ¿vale? Te costará un poco más, te costará un poco menos, pero podrás llegar. Pero el problema es que mucha gente no llega nunca a esos primeros 100.000 euros, lo que te digo, en patrimonio financiero. Porque no es lo mismo que, oye, pues tienes una casa y lo que te digo, que la casa donde vives, tal, que sí que puede ser patrimonio, ¿vale? Pero no lo ves igual, porque no tienes la tentación de vender tu casa cada 2x3, ¿no? O cuando el mercado cae o tal. Pero si eres capaz, que es lo que nosotros ayudamos a nuestros alumnos, a construir esos primeros 100.000 euros, es que te conviertes en la persona que puede llegar luego a 500.000, a 1.000.000 o a lo que sea. Porque hay una serie de, lo que te digo, cambios, clics mentales, habilidades, experiencias, que cuando llegas ahí es que lo has conseguido, entre comillas. ¿Podría ser con 90.000? Sí. Con 150.000 también. La de 100.000 es una cifra como bonita, ¿no? Y luego, por último, también hay una cosa que es importante, que también es el tema de empiezas a entender mejor y a visualizar más y a conceptualizar más el efecto este del interés compuesto. Bola de nieve. Todo el mundo habla del interés compuesto, pero yo te digo que la mayoría de la gente no lo entiende. Porque si lo entendieran, estarían como locos quitándose de gastos chorras para invertir más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al principio cuando tú tienes 1.000 euros, aunque el interés compuesto pongamos que sea 10 por redondear, claro, dices, oye, 1.000 euros, es que ¿qué hago yo con 100 euros al año? Vaya mierda, eso no me cambia la vida. No, claro, cuando tienes 100.000, el 10% ya son 10.000 euros. 10.000 euros para mucha gente es lo mismo o más de lo que puede ahorrar e invertir en un año, ¿vale? Entonces, si tú ya tienes 100.000 y tú estás aportando al año, digamos, de tu bolsillo 1.000 euros al mes, que ya es bastante para mucha gente, ¿eh? Sí. ¿Vale? Eso serían 12.000 al año. Pero es que tu interés compuesto te pone otros 10.000. Es como si viene tu padre y te dice, mira, por cada 12.000 que pongas yo te pongo 10.000. Hostias. Y al siguiente escalón, a lo mejor 200.000. A lo mejor tú de tu trabajo solo puedes seguir aportando 12.000 al año, 1.000 al mes. Pero claro, con eso mismo 10% y teniendo 200.000, esos 200.000 ya te aportan 20.000 al año. Ya aportan más que tú. Claro. Ya tu dinero trabaja más que tú. Ese es el efecto del interés compuesto, ese es el efecto de bola de nieve. Pero es que hay que llegar hasta ahí. Y mucha gente no llega porque se queda, pues es que esto no funciona. No funciona. Lo que pasa es que no lo ves igual, no lo notas. Y por eso esa cifra de 100.000 es muy mágica, ¿no? Porque, aparte de que tiene un efecto muy bonito, muy psicológico y tal, es cuando ya realmente, pues con las economías que suele manejar la mayoría de la gente, pues eso, el dinero empieza a trabajar, ostras, igual que tú, ¿no? Es decir, oye, yo pongo 10.000 al año y es que mi dinero pone otros 10.000. Ostras, me está duplicando, ¿no? La velocidad. Y ya te digo, y esto se acelera. Cuando son 200.000 te pone 20.000, cuando son 500.000 te pone 50.000. Claro, ¿quién hoy en día está invirtiendo 50.000 al año? Pues muy poca gente. Entonces, sin tú hacer nada, que de repente tus propias inversiones aporten extra otros 50.000 a los 10.000 que tú sigues aportando 12.000 al año, es que la velocidad se empieza a incrementar, ¿no? Y eso es lo que la gente, por desgracia, nunca llega a ver, o casi nunca, porque no llega a ese punto. Pues con esto me gustaría cerrar, ¿vale? Me gustó mucho la entrevista porque es diferente a la que hemos tenido aquí Bueno, me alegro. de finanzas personales y te agradezco mucho que hayas venido, sobre todo como has venido, que ha sido de forma atropellada que te pillaba. No pasa nada, yo si puedo hago hueco y seguro que espero que la audiencia al menos la haya disfrutado y le haya gustado. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.